Hola, ya ahora sí. Eh, Aquí está doña Alba acompañándonos hoy, que vamos a hablar de básicamente de Coquito y de Vicente, yo creo. Em, los que me siguen en redes saben que Vicente es un adulto mayor y, bueno, Lena tuvo su sesión hace un mes de Coquito y Patacón. Coquito es el más adulto mayor, ¿verdad? Porque Patacón yo creo que también ya está como entrado en Sí, Patacón le calculan entre 9, 8 años, por ahí 10, ahí está. depende. Ok. em, cosas muy interesantes de la sesión que tuvimos es que Coco resultó ser un super corredor y nada más le puso demasiado a la sesión y en serio no parecía un perrito senior. O sea, Yo el estaba más. demasiado sorprendida, te lo juro. Yo ese día quería llorar porque yo no podía creer lo que estaba viendo. O Sí, sea, estuvo demasiado lindo. Normalmente cuando en una sesión de fotos con un perrito mayor, como que uno sabe que no va a ser una sesión larga, ¿verdad? Pero fue súper largo y de hecho repetimos como un pedacito en la tarde y todo porque él estaba como súper. se prestaba. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero Elena, contame, bueno, yo me sé la historia, pero los que nos escuchan no, así que contame la historia de Coco. Bueno, eh, Coco es Llorar, no mentira. Es llorar. Uno, uy, ¿por dónde empiezo? No, fue muy vacilón. En realidad, yo a Coco, o sea, yo no tenía planes de tener ningún perro. Tenía 19 años, estaba en la universidad. A Coquito lo conocí porque mi mamá me pidió que después de la U fuera a comprarle el alimento a la perrita que teníamos en ese momento. Llegué a la veterinaria, bueno, era una perrota en realidad. Llegué a la veterinaria y una cosa diminuta llegó a la puerta de la veterinaria a morderme los ruedos del pantalón. Y yo me quedé así, ¿qué es esto? Y entonces salió la doctora y salió la muchacha que estaba en ese momento y fue como, ay, es que están aquí, no sé qué. Y, o sea, era una cosa, yo no te puedo explicar. Cabía mi mano. Entonces era muy vacilón porque yo nunca tuve como una afición o como ese amor que a veces tiene la gente de que, uy, quiero un chihuahua, ¿verdad? O sea, algo como específico de una raza. Nosotros Ajá. siempre hemos sido como una familia de tener perrito, pero nunca ha sido específico hacia una raza o nada, sino que es como el perrito que, o sea, que nos Que toca o que llega. nos pone en el camino, ¿verdad? O qué sé yo, al amigo de mi hermano, algo. Entonces, nada, me enamoré, básicamente, o sea, en resumen, me enamoré, llegué a mi casa, le conté a mi mamá y mi mamá fue como, mi mamá me conoce demasiado y fue como, ni se le ocurra, o sea, es que ni lo piense y yo me metí entre ceja y ceja que ese perrito tenía que ser mío y mis papás eran divorciados, ¿verdad? Y yo pedí permiso, yo le pregunté a mi mamá, me esperé unos días, hablé con la doc, le pedí como toda la información de Coco y yo le dije, es que lo quiero y ella, ay, Elena, qué compromiso, ¿verdad? Entonces le pedí permiso a mi mamá y mi mamá me dijo, pregúntele a Walter, que es mi padrastro. Le pregunté a mi padrastro y mi padrastro es alemán, entonces él fue como, no creo que sea una buena idea, pregúntale a tu madre. Y yo, ay Dios, qué difícil. Entonces yo, no, ya sé. Entonces, bueno, volví a mi mamá y mami fue como, ya los dos le dimos una respuesta y yo sí, pero fue un círculo Ajá, exacto. vueltas. Y yo, ¿qué hago? Entonces yo, digo, voy a hacer un pequeño negocio con mi papá. Mi papá siempre fue muy chineador. Bueno, mi mamá también, los dos fueron muy alcahuetas y me chinearon mucho toda la vida. Entonces, básicamente le mandé un mensajito a mi papá y hablé con él y fue como, papi, vieras que vi un perrito y lo quiero y mami y Walter como que no están muy de acuerdo en que lo compre.
¿Cuánto vale? Yo le paso la plata. Y yo, fue fue un negocio súper así debajo de la mesa con mi papá. Como muy Y, rápido. o O sea, sea, fue literal como llevémosle la contraria a su mamá. muy bien. Y entonces, ay, y entonces, no, como al día siguiente, a los 2 días, ya no recuerdo muy bien, fui a la veterinaria. Bueno, obviamente le confirmé a la doc para que por favor no lo vendiera. Y, y ya, fui, le compré todo, el alimento, correa, todo. Me acuerdo que hasta una compañera de la universidad me acompañó porque estábamos demasiado emocionadas. Y llegué a mi casa, estaba mi mamá y mi padrastro viendo tele y como Coco era tan pequeñito, o sea, todo esto nadie sabía, solo mi papá. Y llegué y me asomé y literal era como acá está el poste, digamos, bueno, como la columna. Y me asomé y yo, hey, les tengo que contar algo. Y los dos fue así como, y yo me escondí y hice así. Y estaba Coco. Lindo. Y fue como, Lena, la vamos a matar. Obviamente habían pasado como 2 días, un día, y todo el mundo amaba a Coco. Sí, 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 por supuesto. Siempre pasa, o sea, era como nadie, o sea, nadie va a decir que no. En mi casa no van a decir que no. Y ya era solo, digamos, yo tengo 2 hermanos mayores, pero mis hermanos ya no vivían en la casa, entonces era como, ay, trajo un perrito. Entonces, mi padrastro sí era como, póngale un chilindrín, Coco hasta la fecha tiene chilindrín de gato, digamos, porque, o sea, te puedes imaginar con 2 meses lo que medía. Mi padrastro es súper alto, se levantaba en las madrugadas, noches a alistarse para el trabajo, entonces era como, me da pánico majarlo, básicamente. Entonces Coco toda la vida anduvo con chilindrín, pues, hasta la fecha, de hecho. Y de ahí, pues han pasado 15 años y un mes. Mm. Ha pasado por demasiadas cosas, o sea, creo que al menos uno, bueno, yo no tenía ni idea lo que era, lo fuerte que puede llegar a ser un perrito tan diminuto. Sinceramente, creo que uno no sé, no dimensiona las cositas que puede llegar a aguantar, pero en cierta parte creo que también mucho es amor y ganas de vivir, porque, o sea, cuando Coquito, de las peores cosas que le ha pasado fue una peritonitis que lo tuvo internado como 22 días, 20 días en el hospital, la doc lo tuvo como una semana en la casa de ella, y sinceramente todos estábamos muy sorprendidos de que Coco sobreviviera a algo así, porque es que es diminuto, vos lo conoces. Es Eh, como, es increíble, y también uno piensa como, es que no se lo merece. O sea, ningún perrito se merece sufrir absolutamente nada, pero, pero yo digo, ¿por qué le pasan tantas cosas a él? Porque literal es una montaña rusa de emociones. sí, o sea, de hecho, esa es una de las cosas que, bueno, yo creo que nosotros lo hablamos cuando íbamos como estábamos planeando lo de la sesión, ¿verdad? O sea, es Ujú. cuando ellos ya están mayores, es como muy, o sea, como dulce y amargo todo, Ajá. ¿verdad? O sea, que vos decís, ok, todo bien, vuelvo a ver acá porque aquí tengo a Vicente dormido. Eh, y cada cosa como que les va pasando, es que está la posibilidad de que esa sea la última cosa que les pase, ¿verdad? Exacto, Entonces uno dice, bueno, no, ok, todo bien, es esto, vamos a tratarlo con esto y esto y esto, pero es que pero no, puede que es no. complicado, ¿verdad? Puede que no funcione. Y, y luego cuando uno los ve como, no, no exactamente luchando, sino como nada más llevando el proceso de lo que sea que tiene que ser, porque básicamente así es como lo ven ellos, no es, y, Ujú. y Diego, hay un bicho aquí a cada rato y estoy esperando que la gata como que lo case, pero no, todavía no. Pero bueno, Diego a mí siempre me ha dicho, bueno, para los que es la primera vez que me escuchan hablando de Diego, es mi novio, él es veterinario, y
es como el que me trae a la tierra de cuando pasan algunas, lo que sea, ya sea con perros de mis clientes o con algunos de los perros de nosotros o gatos, que yo lo pierdo. O sea, yo lo pierdo. Yo soy la emocional de la relación, la de la casa, todo. O sea, yo nada más lo pierdo. Entonces, cuando les pasa algo a ellos, a mí Diego siempre me ha dicho, es que los animales como no tienen ese componente, no sé, voy a decir palabras que posiblemente no me lo dijo así, pero eso es como lo que me quedó a mí, ¿verdad? Ajá. Digamos, cuando nosotros nos enfermamos, uno se agüeva, ¿verdad? O sea, está la parte de que uno dice, ay, no, ¿qué pasa si no me curo? ¿Qué pasa si es? ¿Y qué pasa si no sé qué? Los perros no tienen esa parte, es nada más como, ok, Viven. esto es lo que es, ¿verdad? Ujú. Me adapto, o ahí, hey, nada, o sea, no está ese pensamiento como de, también como de, ¿cómo se llama? Como de autocomiseración, es como se dice, o sea, ¿verdad? Que uno como que se ahueva y uno dice, sí, no, es que estoy demasiado enfermo, esto no Ajá. es bipolar, o esto no sé qué, o sea, todas esas cosas yo creo que hacen que una recuperación sea más complicada, Ujú. ¿verdad? Y como el animal no tiene eso, el perro no vive demasiado en el presente, entonces siento que para ellos es un toque más sencillo como sobrellevar una enfermedad y tal vez por eso nada más. Viven, porque siento Exacto. que o sea, digamos, con Coquito, por ejemplo, cuando estuvo internado, yo lo iba a ver todos los días, ¿verdad? Bueno, cuando me daban permiso, pero literal, el problema fue que cuando él cayó en la peritonitis, teníamos no sé cuántos años de estar juntos porque fue después de la pandemia y en la pandemia estuvimos juntos, pero yo trabajaba desde la casa. Entonces, imagínate lo que es tras de eso, Coco, que por su raza ya es como nervioso y ansioso, que lo separen de mí y dormir en una jaula con desconocidos, porque al final de cuentas, yo soy demasiado agradecida porque creo que Coco ha tenido la suerte de que siempre ha tenido médicos veterinarios con vocación. O sea, yo no te puedo decir que haya habido algo mal, ¿verdad? O sea, creo que mm, nunca hubo una duda de que no era solo yo luchando para que él viviera, o sea, definitivamente. Pero para ellos era como algo, obviamente, no sé si tal vez no sé qué tan normal sea, pero digamos, o sea, yo siento que hasta agradecían cuando yo iba porque Coco no paraba de llorar. O sea, Tú, por el simple hecho de que yo no estaba con él. Entonces, era mi angustia porque teníamos toda la vida de no estar separados y ahora me lo meten en una jaula por 20 días a dormir en una jaula, o sea, y conectado a mil cosas, un cuerpo diminuto. Entonces, yo llegaba y era como, la visita era súper corta, eran como 10 20 minutos. Me acuerdo que un día una doctora me dijo como, tranquila, y yo siento como que le digo, yo le dije a mi mamá como, yo creo que se fueron hasta hacer yoga ese día porque, o sea, agradecieron demasiado que yo llegara porque solo conmigo no lloraba, ¿verdad? Entonces era como, quédese. Me acuerdo que me quedé como una hora y media, no me acuerdo. Y yo aquí pegada a él, o sea, porque era un hospital, entonces era como, ok, tampoco tenemos nuestras reglas, ¿verdad? No era porque cuando él estuvo con la doctora de él, la doc me decía, Elena, aquí está, lo puedes venir a ver. Entonces yo iba a la veterinaria, yo estaba con él y pasábamos horas así, nada más, y todo bien, pero sí siento que sí es eso. Y a pesar de que no tienen ese instinto que vos decís, luchan demasiado. Es como, porque si no, simplemente se rendirían. O sea, yo he tenido perritos enfermos que es como que te avisan, como, hey, ya, hasta aquí. Me explico, como, estoy cansado. Ellos se comunican súper con uno. O sea, a mí me parece súper loco, pero es real. Y yo, o sea, Coquito era como, no sé si lo voy a ver con vida mañana. Yo me despedí de él los 22 días no, después. O sea, era algo muy triste porque, no sé, en la mañana me llamaban al reporte y me decían, mira, amaneció bien, está estable,
y en la tarde es como, Elena, otra vez le hicimos exámenes, esto no se ve bien, era un diagnóstico pues reservado. Entonces yo vivía al límite, Sí, básicamente, y era como, o sea, no sé, lo voy a ir a ver, me voy a despedir y no sé si mañana va a estar vivo. Eso para mí era terrible porque el hecho de que yo no podía dormir con él y yo no era la que estaba cuidándolo, a pesar de que sé que estaba en muy buenas manos, uno, uno es demasiado mamá gallina en eso y es como, yo quiero estar con él, por favor, déjenme estar con él, déjenme cuidarlo. No sé, también siento que o sea, como que si le hubiera pasado algo en ese momento, yo no estaba como, bueno, uno nunca va a estar preparado, pero mi idea no es como que él muera en un hospital, me explico, o sea, como internado porque no pasó la noche. O sea, no, porque ya yo he tenido que dormir a otro perrito que tuve, que fue el hermanito de Coco, y fue como, bueno, no, este es el diagnóstico, ya estaba sufriendo mucho, era súper viejito también y ya los riñones le funcionaban como a un 10%, o sea, algo donde él mismo me fue diciendo, ya no quiero comer, ya no quiero hacer nada. Y entonces es como una decisión de amor, porque siento que al fin de cuentas eso es cuando uno va a dormir el perrito, es una decisión de amor, pero, pero con Coco no era así, porque era algo donde uno no puede hacer nada, o sea, le estoy dando todo lo que puedo, pero no quiero que mañana me digan, Elena, Coco no amaneció, ¿verdad? O sí, sea, todavía lo pienso y me vuelvo loca y lo tengo aquí, o sea, sí, 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 no, yo entiendo, porque a mí a veces yo también me recuerdo de cosas que le han pasado a Vicente y yo digo, Dios mío, y yo digo, bueno, pero ya pasó, o sea, ajá. ya pasamos por ahí. Eh, pero es bien, es complicado y es algo que siento que las personas que vivimos con, vamos a decir perritos porque estamos hablando de perritos, ¿verdad? Ujú. Pero también con cualquier tipo de animal de compañía que ya esté, Entrado digamos, en edad. entrado en años. Eh, no sé, yo he tenido la suerte de eh, tener muchos perritos que llegan como a edad muy adulta. Eh, Cuerda llegó, creo que fueron que tenía 18 años. Eh, y es como, es raro porque a veces uno podría decir como, bueno, no, es que para que no sufre, que sea rápido, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que mucha gente lo dice, pero siento que ellos, vamos a ver, mueren o nos dejan de la manera que es mejor para nosotros. O sea, tal vez voy a sonar como muy, no sé, ustedes me dirán, pero eh, hemos tenido varios perritos que, a ver, su Cuerda, estuvo Ezequiel, que nos lo dejaron como aquí en la esquina de la casa, ya súper viejito, lo No. tuvimos un año tal vez, y, y recuerdo que, no sé, es que yo y los animales que ya están viejitos, yo no puedo con ellos, o sea, nada más para mí es así como lo mejor que hay en este planeta. Y cuando Diego lo trajo, me dijo, lo bajaron de un carro, yo venía ahí manejando y no sé qué, me lo traje, pero venía, o sea, era como un peluchito súper viejito, ¿verdad? Traía como el pañuelito del grooming, o sea, Grooming. nada más fue así, como llevémoslo al grooming para que se vea bonito y abandonémoslo, o sea, una cosa terrible. Pero era un perrito que ya tenía eh, no sé, como un tipo de demencia o una cosa así, él ya le costaba como mucho todo y entonces para mí todavía fue más así como mi bebé, ¿verdad? Y ahora Diego me mandó una foto y yo dije, yo dice que él le encantaba comer, le encantaba, o sea, me recuerdo demasiado todo y yo digo, o sea, como se fue, ya estaba muy, muy, muy viejito y digamos, cuando llegó acá, tenía un montón de tumores y todo, entonces Diego le hizo las cirugías y todo, y yo creo que nunca pensamos como que, de nos va a durar un montón, ¿verdad? O sea, ya estaba muy grande.
creo que fue un año lo que nos duró, no me acuerdo. Y cuando Diego me dijo, o sea, ya queda poco, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que yo pasé a mi modo full chineador, ¿verdad? Que es, este perro duerme conmigo, yo Ujú. vivo por él, respiro por él, ¿verdad? Y eso que tenemos un montón más, pero nada más yo me enfoco Enfocada. realmente en el que más me necesita, ¿verdad? Y recuerdo que era un comelón, así, pero súper comelón, y siempre se le quedaban como la comida súper pegada aquí, entonces había que estársela sacando, y yo me acuerdo que yo decía, o sea, a mí es que me hace igual, es para que esté bien, ¿verdad? Entonces yo se la pasaba sacando, y, y de ahí no, y murió Es ya de viejito. de viejito. Sí, sí. Es como súper lindo que digas eso porque sí, digamos que yo tuve a Coco de cachorro y en mi familia casi siempre los perritos llegaban de cachorros, pero como es de la familia y como no estaba tan niño, como que uno no tiene todavía esa percepción de años, ¿verdad? Y Coco llegó en una edad donde, o sea, crecí con él, me independicé con él, o sea, me volví una profesional con él, ha pasado por mis mejores y mis peores momentos de la vida y ahí ha estado. eh, y digamos que hasta después de cierto momento o años es que uno cae en realidad como, Sí. wow, mae, ha pasado. O sea, yo he tenido a este perrito a mi lado durante demasiados momentos de mi vida, ¿verdad? O sea, es como increíble a veces pensarlo porque él, o sea, él te ha visto en las peores, llorando montones por algo, por alguien, y te ha visto celebrando cosas y es loco porque, digamos, yo nunca hasta, digamos, yo siento que la peritonitis de Coco sí fue una etapa que a mí me cambió como a, ok, Coco si ya era mi vida antes, Ujú. ahora es como todo, básicamente. O sea, y Coco, digamos, el que haya vivido tanto, porque inclusive yo adopté a Chimichurri, me lo encontré, sí, Chimichurri, Ujú. me lo encontré fuera del trabajo con unas compañeras de trabajo y preguntamos si era de alguien, nadie sabía nada, ya estaba entrado en edad, aún así, al final de cuentas fue súper vacilón, yo lo iba a poner en adopción y fui la peor casa cuna del mundo, no puedo y no sirvo, este, y me lo terminé dejando, ya me lo habían aceptado, de hecho, en territorios aguates, gracias a una amiga que era rescatista, y Ujú. yo al final le dije no. Entonces, digamos, es ya cuando yo lo llevé a hacer exámenes y todo, ya la doc me dijo como, él ya está entrado en edad, entonces, vos como que te haces la idea de que, ok, no sé cuál ha sido la vida de este perrito. Es como la comparación que hago porque, digamos, mis otros perritos han sido rescatados y siempre he tenido, o sea, después de Chimichurri tomé la decisión de que de ahora en adelante mis perritos van a ser adultos mayores, porque creo que han sido de las experiencias más bonitas que he tenido. Y digamos, Chimichurri me duró 6 años, 6 meses Mm, y ya era viejito. Entonces, es como, a pesar de que te dicen que es adulto mayor, ¿verdad? Como uno no sabe, uno siempre vive como con esa alerta de eso, de que tal vez no me vaya a durar mucho, no sé qué va a pasar con este perro, no sé si viene con animales, con cosas que hasta con el tiempo se descubren, que fue lo que sí, me pasó a mí. Pero con Coco yo me pongo a ver y es como, son demasiados años, o sea, adopté a un perro y o sea, y él pidió conmigo la muerte de ese perro. Ahorita tenemos a Pataconcito y Pataconcito también, digamos que lo adopté entre unos 8 o 9 años, fue lo que me dijeron, y ya este año cumple 2 años conmigo, por ejemplo. Entonces es como, a pesar de eso, se merecen una, una vida, lo que te dure, ¿verdad? O sea, sí. entonces es como súper loco porque yo los comparo y es, aún así son todos adultos mayores súper diferentes. O sea, Pataconcito es como esta alegría, ¿verdad? Bueno, vos lo viste, que es Sí. como,
esta alegría de que es esta vida que me tocó. Un poquito es como chill, o sea, es como voy a disfrutar esto, estoy en la playa, es como son muy diferentes, aunque sean perritos senior, ¿verdad? Sí, Y creo que mencionaste algo como muy importante ahora que dijiste que uno literal es como que ellos están presentes. Y yo creo que dentro de las cosas que yo he aprendido con Coquito principalmente es que el pace le cambia a uno completamente, o sea, todo se vuelve lento. O sea, ellos ya no solo caminan más lento, comen más lento, respiran más lento, ujú, todo es como, ¿verdad? A su ritmo y la vida de uno cambia bastante, al sí. menos en mi caso, que Coco es mi vida, básicamente mis perritos son mi vida, y me enfoco mucho en ellos. He tenido que aprenderle a bajar rayitas de velocidad a mi vida como y a tener mucha paciencia porque sé que ya no corre como el cachorrito que corría, ya no come como muertito de hambre, a veces sí, porque ama comer y creo que eso es una de las cosas que yo todavía agradezco, o sea, creo que un perrito adulto mayor, uno agradece que respire, que coma, que haga sus necesidades, que lo vuelva a ver a uno, que todo. Como lo básico. O sea, uno de pronto ya, a mí me pasa con Vicente que él, bueno, tiene sus problemas, tiene sus cosas, ¿verdad? Y como las cosas de él es más a nivel digestivo. Entonces, es gastritis y un montón de cosas, digamos. De hecho, ya se nos está pasando la hora de darle de comer. Pero, y cuando él no quiere comer, o sea, es que uno Ah, siente como o sea, que uno dice, algo no está bien. no, no, yo siento que yo digo, ya es hoy. O sea, a mí ya con Coco, lo mínimo, yo ya lloro. O sea, Ujú, yo creo que siempre he sufrido mucho todo lo que le ha pasado, pero como te digo, creo que la peritonitis a mí, todo lo que él pasó, a mí me cambió completamente el chip. Y digamos, ya ahora cualquier cosa que le pase, para mí es el fin. O sea, siempre me imagino el drama y todo. Siempre he sido muy mamá gallina, pero antes uno decía, no, sí, sí, sí aguanta. ujú. No, ya ahora no, o sea, cualquier cosita, yo lo veo decaído y es como, doc, vea. Y Sí. creo que es una de las cosas que uno tiene como o sea, como que hacerle caso, porque, digamos, la mayoría de las cosas que le pasaron a Coquito era cuando vivíamos en San José. Entonces, la doc fue la misma doctora todos los años, ¿verdad? Y, y literal, yo era como, doc, vea, fotos, videos, todo, no, no está, hay algo que no está bien. No sé qué, porque yo no soy veterinaria, pero mi sentido de mamá, de que conoce a este perro de hace 13 años, ¿verdad? En ese momento, 14 años, lo que fuera, sé que algo no está bien y creo que uno tiene que hacerle demasiado caso a eso, porque ya siendo seniors, o sea, literal, cualquier cosita pequeñita se puede volver en una cosa muy grande en ellos. Sí, 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 claro. Es más, voy a ver. Bueno, no sé si lo quiero despertar, solo para ver. Sí, yo también estoy pensando lo mismo con Coco, porque quiero moverme y no puedo. Vamos a ver. Ah, ay, ay, Ah, hola. ay, mi amor, estaba demasiado dormido. Me despertaron. Venga, usted quiere despertarse. Venga, para que salgan juntos. Vea. Qué lindos. Y con la lengüilla afuera también. Venga. Hola. Qué lindos. Qué vacilón porque son, es que, ay, suave. Perdón, Vicente. A pataconcito ahorita se los enseño. Aquí ¿Verdad? está Alba, pero es, no sé, es raro porque todas las veces que le ha pasado algo a este perro, y a ver, estoy hablando de Vicente porque pues es el Es el más senior senior. que tenemos ahorita, ¿verdad? Eh,
cada vez aprendo algo mío, digamos, o sea, o hay algo que de pronto me cambia un poco, ¿verdad? O sea, porque yo soy la más histérica, cualquier cosa, me vuelvo loca, yo lloro demasiado, yo digo, ya, aquí está, aquí está. Y también, o sea, el veterinario de Vicente, pues es mi pareja, ¿verdad? Entonces, eh, la mayoría de mis clientes me dicen, como, ay, qué dichosa, y yo, bueno, es un toque, es Es diferente, difícil, debe ¿verdad? ser difícil. Porque recuerdo que la última, digamos, cosa grande que le pasó a Vicente, yo recuerdo que le dije a él, hago yo, "Bueno, necesito, o sea, necesito que me diga, ¿verdad?" Y recuerdo donde yo estaba, en la cocina, y él me dijo, eh, no sé qué va a pasar. Y era como, creo que fue la primera vez de todas las cosas que hemos pasado juntos. A ver, hemos estado 9 años juntos, tenemos muchos perros, hemos perdido muchos perros, entonces como que son los momentos, yo creo, donde ha generado como un toque más de tensión, porque yo digo, o sea, necesito ser la clienta ahorita, ¿verdad? Ajá. Eh, y me dijo, vea, una cirugía no la va a aguantar en estos momentos. Entonces tenemos que ver si aquí a 15 días puede aguantar una cirugía, pero, o sea, es que siempre que me dice, él está muy mayor, entonces me empieza a decir esas cosas y yo digo, se me va a morir, Ujú. Sí. es, se me va a morir. Y me decía, vamos a hacer todo lo posible, y de ahí pues ahí vamos viendo, pero tenés que recordar que pues no va a durar para siempre. Ay, Y creo que hace poco también como que me lo volvió a recordar. Bueno, porque le encontró como en la vesícula biliar como muy llena como de contenido o algo. Entonces, bueno, le estamos dando ahí un medicamento que una historia muy... Yo te conté lo que me pasó. no sé. ¿Sí? Sé, sé que le conté a alguien, pero bueno, voy a Sí, hacerlo. sí, con la vesícula, sí. Sí, No, 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 sí, que no. ¿no? Eh, la cosa es que le estamos dando un tratamiento en la mañana y en la noche, ¿verdad? Porque no lo podemos operar, porque simplemente ahí sí queda, Ajá. ¿verdad? Eh, entonces, a mí me da horror no dárselo. Y bueno, yo tengo un déficit atencional severo, ¿verdad? La cosa es que me llevo a Vicente, porque como vos estás diciendo, o sea, la vida de uno cambia totalmente. Sí. Entonces yo decía, puña, ok, hoy tengo que ir a donde mi abuelo, entonces no lo puedo dejar solo porque me lo tengo que llevar, tiene que comer, tengo que darle esto y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, me lo llevo con todos. Yo dije que no se me olvide el medicamento porque está a 1 hora. Entonces no es como que, digamos, puedo salir corriendo y recoger el medicamento. Entonces, desde el día antes, metí las gotitas en mi cartera, ¿verdad? Y yo, ok, todo bien, no se me va a olvidar. Al día siguiente yo buscándola como loca por todo lado porque yo decía, perdí las gotas, no sé qué, en fin. Bueno, ya me acordé que las andaba en la cartera, me voy, me lo llevo, regresamos en la noche, ¿verdad? Y ya pasó el día súper bien, él y todo bien. Y yo uso lentes de contacto, o sea, yo estoy totalmente ciega, ¿verdad? Y estaba saliendo de la casa de mi abuelo y como a los 5 minutos yo dije, no, ya no soporto esos lentes de contacto, me voy a echar gotas. No. Y entonces yo llegué, pero venía manejando, ¿verdad? Entonces yo nada más como que estiré la mano, agarré mi cartera y yo dije, forma de gotas, son las gotas. Y me hice así, pero tenía los lentes tan secos, o sea, sentí tan seca la vista que yo dije, no me voy a echar una gota, me voy a echar un chorro. Y me hice así y yo sentí agujas, pero así, una cosa horrible. Yo dije, qué raro, pero ¿por qué me duele tanto? Y yo, ¿qué es eso tan extraño? Y yo dije, seguro están vencidas las gotas o algo. Y volví a ver y era el medicamento O el sea, hígado de mi ¿cómo no perro. se quedó ciega? No sé, no entiendo. No sé, no sé, pero o sea, yo nada más llegué, frené y yo dije, ¿qué hago?
¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo dije, es mi ojo de tomar fotos, me voy a morir. Y yo, ok, no, necesito agua. O sea, lo que necesito es agua. Así, y yo volví a ver en todo mi carro y yo decía, ¿cómo es posible que no ando agua? Así que ese es un mensaje para que anden una botella de agua en el carro. Y, y yo dije, no puede ser, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba súper paralizada porque o sea, yo decía, es que no sé qué tienen estas gotas, si me pueden realmente dejar ciega, ¿verdad? Y yo llamando a Diego, no me contestaba, yo decía, fío, está en cirugía, no puede ser, y ya O bueno. sea, llame el 911, se va a quedar ciega. No, me lavé, o sea, me fui donde mi abuelo y yo le dije, necesito que me abran ya porque me pasó un accidente y ya bueno, me lavé. Hablé con una prima que es médico y yo, vea, tiene esto y esto y esto, y me hace, no, no le va a pasar nada, le va a doler mucho, pero todo bien, nada más después tengan cuidado. Y Y ese día Vicente no se tomó las gotas. exacto, y se quedó sin gotas. No, se las di y ya y todo bien, pero cambia mucho la dinámica del día a De, día de uno, ¿verdad? O sea, eh, ahora, yo creo que fue a partir del año pasado, cuando tuve el accidente, que, que él dejó de comer con todos los demás, o sea, porque todos comían, o sea, servíamos los platos y él comía y todo bien, hasta que llegó un punto en que dijimos, ya él necesita como, como adecuación curricular, ¿eh? O sea, ya no es lo mismo, ¿verdad? uh, Eh, ya uno como que le da un poco de miedo cosas que antes todo bien, antes no daba iban a por pasar, sentado. ¿verdad? Sí. Ajá. Yo el otro día, bueno, vos has venido aquí, en la entrada a mi casa tiene como unas graditas, pero Uh-huh. inofensivas, ¿verdad? Uno podría decir. Eh, un día él iba caminando por ahí y yo vi como que perdió el equilibrio y se cayó de lado y se cayó en todas las matas, ¿verdad? Y yo lo veía y yo decía, y a uno se le parte el alma porque son como los pequeños signos ¿De qué de está que haciendo ahí? Creo que de las cosas que más a mí me han dolido es eso, o sea, es cuando uno se les queda viendo y es darse cuenta de lo que han envejecido, porque uno los ve todos los días. O sea, si vos me preguntas, yo sigo viendo al cachorrito, al bebé que llevé a mi casa, porque así es. mm, Pero me pasó con un amigo que teníamos mucho tiempo de no hablar y le enseñé a Coquito y fue como, ¿qué? O sea, está blanco, está súper canosito, mi amor, no sé qué, y yo, no, mentira. Y es cierto, digamos, ya después uno compara fotos y cosas, o digamos, la última vez subí una historia que lo estaba bañando y, digamos, Coco nunca le ha gustado que lo bañen, ¿verdad? Entonces, y Coco es demasiado pequeño, yo lo baño como en 5 minutos, pero entonces ahora, bueno, ya ahora es como todo un día de spa, digamos, yo agua calientita, trato de que, no sé, pongo el difusor de lavanda, ¿verdad? O sea, para que él se sienta mejor. Y las últimas veces acá me ha pasado que lo meto o sea, lo enrollo en el pañito cuando ya lo voy a secar y entonces lo empiezo como a secar, se seca rapidísimo porque es pelito corto y se queda dormido. mm, Entonces, ese día yo sí lloraba como una babosa, pero, o sea, nunca me había pasado algo así con él. Entonces es como, o sea, a veces hay como cosas que uno se va dando cuenta cuando le pasa mucho, que cuando se duerme, él como que donde se despierta muy asustado y no sabe dónde está. Y lo primero que hace es buscarme. O sea, lo puedo tener en los regazos, como ahorita, que a veces se despierta y es como, no sabe dónde está y lo primero que hace es buscarme. Me ha pasado estando en la playa, que no sé, me voy tal vez al mar y yo sé que está dormidito y no sé, está con mi mamá, ¿verdad? O con mi prima o con quien estuve hasta acá y, y siempre me dicen, Lena, y yo vuelvo a ver y lo veo que está caminando para algún lado de la playa porque me anda buscando y yo lo llamo y también ya no escucha muy bien. ujú. Entonces uno va perdiendo como esa sensibilidad, o sea, como hasta que pasan esas cosas uno se da cuenta que
ay, es como un dolor en el alma, es como un suspiro eterno porque es como, ay, está viejito. O sea, ahí duele demasiado, ¿verdad? O sea, que no te escuche, a Ujú. veces inclusive que no me vea, o sea, yo a veces le hago como golpes como a mi pierna o aplauso para que él oiga y me vuelva a ver, pero, pero hasta que a uno le pasan como esas cositas, esos detalles, y también, o sea, a veces se orina, o sea, ya es algo como que uno vuelve, no sé, a cuando era cachorrito y todo eso lo hacía como por travesuras o por falta de educación, digamos, porque, ¿verdad? Y era un bebé, vuelven a ser un bebé, ¿verdad? Siento que es como muy similar a cuando uno va envejeciendo, que también hay procesos en el ser humano, Sí, 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 sí. pero, Ok. pero, pero sí duele como mucho, realmente siento como un suspiro porque han sido cosas que digamos, que uno, una mascota a veces no les toma importancia o las ve como algo normal del día, de que es normal que mi perro vea, es normal que mi perro escuche, es normal que coma, pero para uno vivir con un perrito tan viejito, yo agradezco que coma, agradezco cuando me ve, agradezco cuando se me queda viendo, porque es como, yo no sé qué me está diciendo, no sé si, o sea, a veces pienso como que se está despidiendo y yo le pasa algo, mi amor, y le empiezo a hablar y todo, porque es como, dígame que todo está bien, ¿verdad? Pero no, ya no es normal, o sea, cuando uno vive con un perrito viejito ya no es normal todo eso, o sea, uno no puede nada más dar por normal No, 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 cualquier no. cosa que con otros perros, no. Yo te entiendo obviamente demasiado. O sea, ya me puse a llorar porque nada más no puedo. Yo estoy tratando de evitarlo nada más. Ya yo dije, la verdad es que no, no voy a evitarlo. Eh, a mí o sea, es que tantas cosas que puedo decir. Eh, es, no sé, o sea, cada vejez que me ha tocado ver, ¿verdad? Es totalmente diferente. O sea, aparte creo que el tema de la vejez toca como una herida muy grande con la que yo he vivido toda mi vida, porque yo crecí con mis abuelos. Ujú. Y entonces, bueno, mi abuelito yo lo tengo todavía, él va a cumplir ahora 99 años y yo hoy estaba diciendo, 10 años más, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? O sea, 10 No, años, podemos 10 años más, por favor, ¿verdad? Y creo que fue por un comentario que me hicieron que me hace, bueno, tal vez un año le quede a su abuelo y yo, sí. ¿qué? O sea, 10. Eh, y entonces es como, ay, no sé, yo esto lo he hablado en mis redes sociales, entonces no es como que aquí estoy como, eh, Ujú, digamos, como abriéndome totalmente, ¿verdad? Eh, pero, digamos, vamos a ver cómo lo digo. Yo, afortunadamente, la mayoría de mi edad adulta, pues estuvieron mis dos abuelos, estuvo mi perrita, que fue exactamente, vamos a ver, Cuerda fue mi coco, ¿ok? ujú, Yo la encontré, eh, yo tenía 19 años, ajá, iba manejando como para la casa de una amiga de la U y la vi, era una cosa así, pero o sea, mini, ¿verdad? Y yo dije, se la voy a llevar a mi amiga. Eso fue lo que yo pensé, me pareció súper lindo, llegué y la mamá fue así como, olvídelo, ¿verdad? O sea, el peor regalo, nada más salir con un perro de la nada. Y yo fue, puña, ahora me lo tengo que dejar, ¿verdad? Y era en serio mini. Igual, recuerdo que mis abuelos estaban viendo tele, de hecho, por eso, o sea, cuando me ay, contaste qué loco. que Jeta sí hizo lo mismo que yo hice. Yo nada más, yo dije, me van a matar, y puse la perrita y la perrita empezó a caminar por la sala y solo recuerdo que mi abuelita se quedó así. Mi abuelita nunca fue de perros, nunca en la vida. O sea, yo siempre fui la de, por favor, quiero un perro y nada, nunca, ¿verdad? Mi abuelo como que con la edad se fue haciendo más perruno. No sé si es que mi abuelita como que nunca lo dejó tener perros, Ujú, ¿verdad? ujú. Eh,
pero con la edad, él, o sea, digamos, él ahora tiene su perro y él dice, o sea, nadie se lo lleva, todas las cosas son en función de su perro, ¿verdad? O sea, dice, no, pero es que ¿a dónde vamos a ir hoy? Porque es que va Leo, ¿verdad? O sea, es así. Entonces, Cuerda me vio graduarme de la U, con mis primeros trabajos, en mis relaciones más oscuras del mundo, ¿verdad? O sea, todos los altos y bajos, todas las cosas más terribles. Recuerdo incluso, y aquí, y si mi exnovio me está escuchando, no mentira, o sea, recuerdo que uno me dijo, es que usted quiere más a esa perra que a mí. Y yo, Ah, ni te cuento entonces. vieras, vieras que yo creo que yo no le dije nada como, ¿Vieras no, que sí? o sea, no, pero aquí públicamente digo que sí. Y entonces fue la que me acompañó también en darme cuenta de que mis abuelitos estaban poniendo mayores. Oh. Yo, yo a ellos, o sea, a ver, yo nací, ellos ya eran mayores, o sea, es como, ¿verdad? O sea, es el recuerdo de toda la vida han sido así. Entonces yo no sé si uno se hace un toque como que hay un tipo de anestesia visual, no Ah, sé, ¿verdad? Que uno sí, nada más dice como, esto es lo que es y esto es lo que siempre va a ser, ¿verdad? ajá, O sea, son uno inmortales para uno. inmortales. Entonces, en el momento en que, igual, sabemos, todos aquí sabemos que el paso del tiempo es distinto en un perro o en un gato, ¿verdad? Lamentablemente. No es lo mismo, por ejemplo, el paso de 10 años sobre mi abuelo No. que sobre lo que era por Cuerda, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando Cuerda ya se fue haciendo un toque más grande, es muy extraño lo que voy a contar y no sé, tal vez las personas que creen en ciertas cosas como más mágicas, yo soy una de ellas. Eh, Ujú. eh, digamos, no sé, se los voy a contar y ustedes opinarán. Eh, Mi abuelita empieza a presentar como síntomas de un tipo de demencia, ¿verdad? Y entonces es el momento donde yo digo, o sea, bueno, lo que venga, ¿verdad? Ujú. Lo que venga. Entonces yo en ese momento, ¿qué podía tener yo? No sé, 30, 29, 30. Como algunos signos que uno dice, como que las cosas no están muy bien, pero uno ignora, ¿verdad? O sea, porque muy al inicio uno dice, todo bien. Eh, Ajá. y a ver, Cuerda ya tenía 10 años, ¿verdad? Eh, y entonces, de pronto, empieza como la etapa más fuerte de mi vida, que fue darme cuenta que en efecto mi abuela tenía una demencia vascular y que eventualmente se le iba a olvidar cómo comer hasta el punto de cómo respirar, ¿verdad? Entonces, mi mamá estaba enferma también. Entonces pasé de tener como a 3 personas que me cuidaron a cuidar a 3 personas, ¿verdad? Y también tenía que empezar a cuidar a Cuerda porque ya se estaba poniendo un toque mayor. Ujú. Eh, y bueno, la demencia de mi abuela fue, o sea, no se lo deseo a absolutamente nadie. No hay cosa más eh, desgarradora para las personas que están alrededor que ver a una persona que simplemente se le olvida quién es. O Ujú. sea, se olvida de todos los que la quieren. Entonces es realmente una enfermedad, es devastadora, devastadora. O sea, yo sé que todas las enfermedades son muy feas, pero dejar de, o sea, tener a una persona que uno conoce al frente, pero no saber quién es, de pronto, de la noche a la mañana, siento que el cerebro como que no, le cuesta mucho Ujú. como entenderlo y procesarlo. Entonces yo recuerdo que yo me refugiaba demasiado en Cuerda, porque era la que estaba conmigo, o sea, yo recuerdo que ella dormía conmigo, o sea, todo lo hacíamos juntas. Eh, para no recansarles con esa historia, que igual yo le dije a Elena que íbamos a hablar menos de 1 hora, pero de fijo vamos a hablar más, así que todo bien. Y además sé que hay clientes que usan mi podcast como es tan largo para trabajar, entonces vamos a ayudarlos con historias tristes para trabajar. Ajá, exacto.
Y entonces, bueno, pasa un montón de cosas. Yo recuerdo que uno pasa por una etapa, obviamente, de negación terrible, ¿verdad? Y yo siento que con los perros es exactamente igual, o sea, es el mismo proceso de duelo, un duelo como de anticipación, ¿verdad? Porque uno dice, no sé qué va a pasar. Entonces, yo pasé por demasiados años y recuerdo, creo que incluso yo estando muy pequeña, me generaba demasiada ansiedad la muerte, porque yo decía, es que en cualquier momento, ¿verdad? O sea, yo no tenía papás jóvenes, o sea, yo tenía ya papás como muy mayores que en cualquier momento podía pasar lo que fuera. Y entonces siempre fui como una niña muy ansiosa y demás, y luego cuando ya estoy adulta y entiendo como, ok, todos alrededor mío se me están haciendo mayores, eh, creo que uno desarrolla como una sensibilidad como extra de la vida, ¿verdad? Y uno se convierte obligadamente en una persona muy paciente, pero Ujú. muy paciente. Entonces, de las cosas que yo creo que puedo agradecerle a la demencia de mi abuela es mi paciencia. Y creo que eso me ayuda mucho en mi trabajo también, porque pues trabajo con animales, ¿verdad? Que no saben, no tienen idea qué está De pasando, lo pero yo necesito que ellos me entiendan de alguna forma. Eh, pero bueno, el punto es que cuando mi abuelita empieza ya a desarrollar esto, yo empiezo a ver ciertos comportamientos como de demencia en cuerda. Y yo dije, no puede ser. O sea, si es que es muy extraño, muy extraño. Yo, no, 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 no. Y creo que, sí, antes de yo empezar a ver ciertas cosas, yo conocí a Diego. Y, y él, de hecho, él conoció a mi abuelita como justito antes, o sea, en un momento para que ella no se olvidara de él. O sea, como si yo lo hubiera conocido tal vez un par de meses después, yo creo que ella ya ya no no. se hubiera acordado de él. Ujú. Y entonces él, bueno, obviamente voy a llorar demasiado en todo lo que voy a decir ahora, así que me disculpan. Eh, es, no sé, o sea, acuerda, es que en serio estuvo conmigo en los días más espantosos de mi vida. Ujú. Eh, y, y yo cobardemente, o sea, yo no sé, yo no pude estar con ella al final. O sea, nada más, a ver, no quiero decir que soy una persona cobarde, pero hay, hay ciertas cosas de cómo yo manejé la vejez de cuerda y el final de cuerda que yo digo, yo necesito hacerlo bien esta vez con Vicente. Y recuerdo que, bueno, yo lo he hablado con psicólogos, o sea, con demasiados, porque uno carga con una culpa, o sea, uno Sí, siempre con, con cosas que les pasan a ellos por ser adultos y todo, uno dice, ¿y qué pasa si fue que yo no hice tal cosa y por eso le pasó esto o por eso le pasó esto otro, ¿verdad? Entonces es como muy complicado, pero cuando Cuerda empieza a tener como estas cosas, yo le decía, o sea, yo me acuerdo, yo con Diego era, yo no sé cómo me aguanta, pero o sea, yo era, no, es que vieras que y hoy como que dio como medio, como vueltas, cuando empiezan como en un pacing, ¿verdad? Y que uno dice, eso, eso no es normal, ¿verdad? Y entonces Diego siempre, yo, de hecho, cuando nosotros nos conocimos, como digamos, no sé, al año, año y medio, eh, me dijo, me haces que yo no quiero dormir a cuerda. O sea, yo espero que no tenga que dormir a cuerda. Yo me acuerdo que yo decía, es que va a ser el peor día de mi vida, el peor día de mi vida. Y cuando ella ya se fue poniendo malita, mi abuelita empezó a ponerse muy mal, muy mal. Y ya, digamos, como que sabía quién era yo y quién era mi abuelo, básicamente, nada más, hasta ahí. Pero le costaba como mucho reconocernos en lo inmediato, ¿verdad? ujú, Entonces, así como, ¿quién es usted? Y cosas así. Y eso, o sea, Elena, es, no yo, hay nada más doloroso que eso, porque ujú, entonces como que, no sé, es horrible. Y o sea, y al mismo tiempo,
estar viendo que mi perrita de toda la vida, la que estuvo ahí en todos los momentos, se me iba de las manos también, yo decía, no voy a poder en que las dos se me vayan. O sea, Ujú. no puedo. Y eh, cuerda, al ser una perrita pequeña, yo creo que por eso ella también como que me duró tanto, ¿verdad? O sea, porque definitivamente los perros más grandes no te van a durar 20 años, ¿verdad? Ujú. Ya casi con 10, sí, casi con 18, no, tenía 16 para ese momento. Y llega un punto donde ya yo me voy a vivir a otro lado, entonces mi abuelito me dijo, Cuerda se queda aquí, o sea, usted no se lleva Cuerda. Y Cuerda tenía una particularidad que no le gustaba salir de esa casa. O sea, yo me la llevaba para algún lado, algo así, pasaba llorando, dando vueltas y ella necesitaba estar ahí. Entonces yo dije, no, se queda allá. Yo igual, como era encargada de ellos tres, pues yo todas las semanas, varias veces a la semana iba y todo, yo veía, pero yo podía ver cómo ella cada semana, o sea, como que me notaba más el cambio. Ajá. Y, luego, mi abuelita un día decide que se sienta y dice, ya no más, estoy cansada. Y recuerdo que yo dije, no puede ser, no puede ser. Y yo dije, bueno, ok, por lo menos tenemos nos queda cuerda. Yo decía, tal vez de esa forma mi abuelito puede refugiarse como un toque en ella, ¿verdad? Y o sea, mi mamá ya estaba enferma también, entonces como que a nivel emocional éramos mi abuelito, cuerda y yo. O sea, éramos nosotros tres tratando de que ellas dos no sufrieran, o sea, que fuera como lo mínimo de sufrimiento. Ujú. Y, y bueno, mi abuelita fallece y yo dije, esta perrita necesito que me dure 100 años, porque yo decía, mi abuelito se va a morir de la depresión. Entonces, para mí era todavía como más esa zozobra, o sea, cualquier cosa que pasaba, yo decía, Dios mío, ¿cómo está cuerda? Y yo les decía, ¿cómo está cuerda? Sí, todos los días llamaba yo, ¿y cómo amaneció cuerda? ¿Y cómo está cuerda? ¿Verdad? Y todo siempre así. Y recuerdo cuando ya mi abuelito me empezó a decir, vieras que me cuesta un poco despertarla. O sea, como que ya se está durmiendo más, ¿verdad? Y yo, bueno, ok, entonces yo todos esos mensajes, obviamente, yo se los pasaba a Diego. Y recuerdo que creo que fue la Navidad de cuando mi abuelita murió. eh, Fuimos a ver, bueno, hicimos como la reunión que siempre hacemos en Navidad del 25. Y mi abuelito me dijo, vieras que es que, recuerda como que ya no pide ir afuera para ir al baño. O sea, ella ya nada más se Orina. orina ahí y ya, ¿verdad? Y así, todo bien, o sea, nosotros limpiamos y tal, pero Para que está se... bien puta. Ajá. Y yo, sí, abuelo. Entonces fuimos a verla y estaba acostada y ella usualmente me veía a mí y era, o sea, pero una felicidad, o sea, me reconocía. Y recuerdo que estaba como si fuera cualquier otra persona y yo dije, no sabe quién soy yo. Y Diego me dijo, se tienen que ir despidiendo. Y yo le decía, Ya. es que no puede ser porque me acabo de despedir de mi abuela, o sea, no, todavía no. Y yo le decía, pero en serio, hagamos algo porque todavía no. Y me decía, bueno, puedo darle como una bomba ahí de vitaminas y de cosas, pero no es como que ustedes piensen que ya ella ya va a estar bien, ¿verdad? O sea, Ujú. es eh, para dar un chance para que ustedes se despidan. Y yo, bueno, ok. Y yo dije, no, ya la perra está bien. O sea, Sí. porque el cerebro, o sea, la mente es bien engañosa. Entonces, mi abuelo estaba súper feliz porque me decía, pero la perrita está súper bien y no sé qué y tal, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo hago para decirle Que no. que no, ¿verdad? Eh, Duró 4 meses más y fue, o sea, cada vez que yo llegaba, yo decía, esta perra, hay que dormirla. O sea, que yo sentía, yo decía, es que ya no da más. O sea, ella ya cumplió su misión con nosotros. Y ya veía muy poquito, ya casi no escuchaba. O sea, yo creo que ella nada más estaba esperando el momento en que yo dijera, ok, ya, ¿verdad? Y recuerdo que fue un domingo, me llama mi abuelito, pero desesperado, Elena, y me dijo, mira, necesito
que vengan por esta perrita, pero que yo no me dé cuenta y que me la descanse. Pero yo no quiero darme cuenta, me dijo. Y yo decía, yo, bueno, ok, está bien. Y fuimos por ella y recuerdo que la alcé y, y era, pero o sea, era de que ya casi que ni estaba ahí. O sea, entonces como que para mí yo decía, es que ella ya no está aquí. O sea, Sí, mi perrita ya no está aquí. ujú. El plan no era que yo llorara tanto en este podcast, porque yo dije, en realidad Elena es la que va a llorar, no yo. Pero bueno, Yo estamos también pensé, espérate, no sé, no hemos terminado, no lo sabemos todavía. queda mucho tiempo. Pero va a ser como yo llorando. Eh, y recuerdo que ese día la clínica estaba cerrada, era un domingo. Y, y era, de hecho, era el cumpleaños de mi cuñado. Entonces mi cuñado iba con nosotros, ¿verdad? Y yo decía, yo lloraba y lloraba y yo la abrazaba, pero ya yo no la sentía ahí. O Ujú. sea, yo decía, ella ya no está aquí. O sea, esto, y Diego me dijo, me hace, quedan horas. O sea, esta perrita sí o sí, hoy muere. Este, y ya fue, pero yo en serio, Elena, no sé, y me ha pasado, no sé, yo que después de todo, de todas estas muertes que he tenido que pasar, tengo mi biblioteca llena de libros acerca de la muerte, porque me fui en este, o Right. sea, en Ujú, super ride de necesito entender. Y no sé si me lo digo como para darme paz, ¿verdad? Y se lo digo a muchos de mis clientes que han vivido algo parecido, que no han podido estar con ellos en el momento de la eutanasia. ujú. Eh, He leído mucho de que hay almas que necesitan trascender solas. O sea, como que necesitan ese permiso porque uno no los quiere dejar ir. No. O sea, uno nada más quiere que se queden a la par de uno. Entonces, no sé, yo nada más llegué y yo dije, yo no puedo estar ahí. No puedo, no puedo. O sea, simplemente sentí algo tan insoportable que yo dije, yo no puedo. Y llegué, se la puse a Diego y me dijo, ella ya no está aquí. O sea, es que en serio era tan ya va a pasar, me hace, ya no está aquí, tranquila. Me fui y, y al día de hoy, eso fue hace, ¿qué? 3 años, 4 años, no recuerdo. Yo no puedo ver un video de ella porque siento, o sea, me parte el alma. O sea, como que me abre la herida, pero como si fuera antier. Ujú. Puedo ver fotos de ella, puedo hablar de ella, o sea, hasta ahorita estoy llorando, en realidad, pero normalmente yo puedo como manejar la situación de ella así, pero verla como en vida me, me destroza totalmente. Sí. Y esa experiencia concuerda como que yo ya, o sea, di mis perdones, yo dije, por favor, que me perdone, espero que haya entendido que simplemente para mí era demasiado el dolor. Es algo que yo veo a Vicente y yo digo, es que él vino muy viejito estando con nosotros. Ujú. Entonces, no, lo que sí sé es que tuvo una vida horrible antes de estar con nosotros. Entonces, yo digo, no se merece irse solo. O sea, no Ujú. puedo, ¿verdad? Cuerda, yo la agarré desde que estaba aquí, sé que no, o sea, esa perra no le faltó absolutamente nada. Y entonces como que yo digo, bueno, ok, igual, me hace sentir bastante mal saber como que no pude estar a la par de ella en el último respiro, pero no quiero que me pase con Vicente. Yo Pero sé que también creo que o sea, cada uno vive el duelo como puede y te entiendo, me explico, me siento siento que no sos la única a la que le ha pasado algo así. Entonces es como uno tiene que también entender que si ese momento te sentías así, inclusive Diego te lo dijo, por algo es. sí, 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 sí. Igual, ni modo, o sea, así fue. Eh, Exacto. y entonces cada vez que pasa algo con Vicente, hace poco que digamos, pensé que se había quedado ciego, yo no sé si yo te había contado, yo creo que Sí, yo el puse, día lo de que en la madrugada que empezó a ser raro. sí,
Y yo dije, dice, me quedo ciego. O sea, no puede ser. Y yo hablaba con Diego y él, mañana lo vemos. Ahorita está muy oscuro, me decía. Está muy oscuro. Y yo, no, pero yo estaba histérica que yo decía, o sea, si se queda ciego, ¿qué vamos a hacer? Ujú. O sea, ¿qué vamos Sí, a hacer? Porque es ya otro cambio más, o sea, es complicadísimo. Y, sí, y luego no se quedó ciego, yo nada más estaba haciendo como re dramática, no había mucha luz, entonces él obviamente no me podía ver. Eh, pero a veces yo lo veo a él como que mentalmente se enclocha. O sí, sea, él como que va caminando y de pronto veo que se queda así. Y yo se no sé pierde. si él está así como, ¿a dónde estaré? Y ya, Ujú. luego sigue, ¿verdad? Pero son esos como minisegundos que uno siente como ese vacío en el estómago. O sea, que Sí, uno dice, son esos segundos de realidad de que, sabes, o sea, lo estás viendo que es viejito. Y ahí, o sea, son esas cosas que uno siente como ese mismo vacío que yo te decía, o sea, Coco a mí nunca se me ha quedado dormido después de un baño, por ejemplo, ajá, es ver fotos de hace 15 años cuando lo compré, o ujú, sea, no, no, es como una cachetada de realidad que uno nada más no quiere, porque igual, ahora que contabas lo de cuerda, cuando yo iba a visitar a Coquito al hospital, yo siento que uno sí se comunica con ellos, o sea, y creo que de verdad no hay nadie mejor que uno que los conoce de tantos años después de, por algo, siendo perrito senior, ¿verdad? ujú, Y, y yo creo que él sabía que yo no estaba preparada, o sea, yo de verdad siento que Coco sobrevivió, ha sobrevivido todo lo que ha sobrevivido porque él sabe que yo no estoy preparada y creo que uno nunca va a estar preparado, porque mentira, o sea, Coco para mí igual es inmortal, nunca se va a morir, me va a durar 15 años más y vamos a hacer esto entre 15 años para celebrarle los 30 años a Coco, ¿verdad? bueno, de ahí puede Entonces, ser. Yo el otro día vi de un perro que tenía 30 años, hace poco se murió. Y yo dije, ¿qué? Y me puse a averiguar y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y como que tenía el certificado así o sea, como que estaba ahí sus atestados de edad y yo dije, y era un perro como relativamente grande. no, Entonces, ¿por qué no? Coco puede pues batir. yo espero, o sea, y te lo digo en serio como que me recuerdo demasiado, ay, ya, ¿ves? No, Rebeca. Cuando estábamos con lo de la peritonitis, yo tuve una conversación muy bonita con mi cuñada, mi hermano y mi cuñada son como mis mejores amigos. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi cuñada, es que no estoy lista. O sea, uno nunca va a estar listo, pero en ese momento era como, yo no sé qué hacer porque mi vida era como rarísima, porque Coquito no estaba. O sea, yo estaba tan acostumbrada a, a hacer todo con él, porque yo soy de las que, ok, vamos a comer, ok, qué rico, sí, pero aceptan perros. O sea, yo voy a llevarlos, digamos, yo prefiero ir a un restaurante pet friendly que a que me lleven, no sé, a ir a cenar a un lugar demasiado caro o fino solo porque sí, no. O sea, es súper divertido como que, digamos, volví mi vida pet friendly, literal, así es como tal vez lo puedo definir y me encanta, digamos, es algo que ya siento que me define de una manera. Y recuerdo que sí, que ese día hablé con ella y las dos lloramos, pero después de eso es como que hablarlo ayuda, ¿verdad? O sea, a pesar de que uno todavía llora, hablarlo ayuda porque después de la peritonitis fue lo de el bloqueo de tráquea, la bronquitis, o sea, no es como que la vida se mejoró y Coquito nada más se volvió sano, no, o sea, en un perrito adulto mayor creo que en muy pocos casos, porque claro que deben de haber casos en que nada más se muere por viejito, pero en el caso de Coquito es como que le han ido saliendo cosas y cosas y yo he tratado de darle esa calidad de vida Ujú. dentro de lo que yo puedo. Ya dije bronquitis y literal empezó a toser. Eh, pero como que después de eso, hablarlo como que ayuda, ¿verdad? Porque
llega un punto donde no hay nada más que yo pueda hacer, o sea, más que todo lo que yo ya te he contado, o sea, todo lo que pasó con la peritonitis, las terapias, los exámenes, hacerle un examen donde a mí me digan, es que hay que dormirlo, yo ya la anestesia, o sea, la repelo a como Sí, pueda. sí, o sea, ya uno sabe que se van a morir con el hocico hediondo. O sea, Exacto, exacto. O sea, Coco la última vez fue como, si tienen que sacarle las piezas, háganlo porque probablemente esta es la última. Y fue cuando le hice el examen de la fluoroscopía, que fue cuando lo diagnosticaron con la bronquitis. Entonces, ay, eh, acá. hola, esta es mi tos. Ay, no. Pero, o sea, yo he visto como, yo soy súper abierta, o sea, cuando me vine acá, como que me senté con la doc, que ya venía referida de San José a directo aquí a una veterinaria. Fue lo primero que hice. O sea, yo llegué un sábado a ir a Guanacaste y el domingo ya estaba en la veterinaria, conociendo la veterinaria que iba a ser las doctoras de mis perritos. Y fue como, ok, mis perros tienen estas y estas y estas condiciones. Eh, yo soy súper abierta como a escuchar opciones, ¿verdad? O sea, todo lo que yo pueda darles, se lo voy a dar. Ya, estaba buscando el agüita. Y todo lo que yo pueda darles se los voy a dar, pero siempre es como esa incertidumbre de que yo digo, por ejemplo, cuando pasó esto de la peritonitis, que yo sentía que no, y cuando pasó, lo diagnosticaron con lo de la tráquea y la bronquitis, lo que sentí fue mucha cólera, porque yo le dije a la doc en San José como, me da tanta cólera que sea algo que no se cura, que ya pasa por sus edades, por cosas y hay tratamiento para darle calidad de vida, pero no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? O sea, él, a pesar de todas las terapias que le hago y le han hecho increíble, o sea, yo como te dije antes, no me puedo quejar de ningún doctor que haya tocado a Coco para lo que sea, pero sí, sí como, o sea, uno piensa como, qué impotencia, porque yo no sé si esta tos es lo que se lo va a llevar, como, ¿me entendés? Después de todo lo que ha pasado, todo lo que él ha vivido, uno piensa como, o sea, simplemente se va a cansar y ya, y un día nada más no, a pesar de todo, pero, pero no sé, o sea, no sé, y uno tiene como, a mí lo que me da es como una cólera porque es completamente, es algo, es impotencia, yo no puedo ayudarle a toser, me explico, no puedo ayudarle a respirar, si pudiera lo haría, o sea, yo a veces te lo juro que digo como que me dé a mí esa tos, o sea, que sea yo la que no puedo dormir, porque si él no duerme, yo no duermo, pero si yo estoy enferma, ellos duermen. Entonces, a mí lo que me hace es como esa cólera, porque mentira, uno nunca va a estar preparado para nada, pero a veces hay cosas que a uno se le salen de las manos ya siendo tan adultitos, o sea, tan senior, tan viejitos. Hay cosas que yo no puedo hacer nada, no puedo. Y No podemos hacer nada con el paso de la edad. O sea, el no, paso del tiempo, todos vamos para lo mismo. exacto, exacto. Y ahora que, bueno, yo te conté antes de que empezáramos a grabar, eh, de que hoy vino André. André es una clienta mía que hicimos una sesión y los perritos, todo bien. Y nada más me escribió y me dijo que uno de esos perritos no amaneció. O sea, no era como un perro senior, un perro que uno dice, uy, ok. O sea, yo recuerdo literalmente cuando vi el mensaje, porque yo dije, qué raro que me escriba Andrea, porque digamos, a ver, yo cada cierto tiempo, yo sé cuándo me va a llegar un mensaje de un cliente que está esperando un trabajo, ¿verdad? Ajá. Ok, ya debe estar como, mis fotos, qué verdad. Y me escribe, o sea, yo vi el mensaje de ella y yo dije, qué raro, porque la última vez que hablamos, yo creo que esto es, o sea, yo dije, todavía no están las fotos. Entonces, qué raro como que me escriba. Y vi el mensaje y literalmente a mí se me abrió la boca. O sea, yo nada más, yo no podía creerlo porque yo decía, pero, ¿qué fue lo que pasó?
Y, y cuando me dijo, di, no, o sea, nos acostamos y en la mañana yo estaba dormido a la par mía y no amaneció. Y yo decía, ok, qué bendición que haya Sí, sido de esa forma porque no sufrió, o sea, él se quedó dormidito a la par de ella, o sea, qué que muerte lindo. más noble, Ajá. ¿verdad? Eh, Obviamente es desgarrador, o sea, uno no se los, o sea, es que uno nunca, no sé, es muy extraño. Y yo que ahora sí puedo decir que he tenido muchas experiencias cercanas a la muerte, bueno, no yo, sino como, ¿verdad? Alrededor mío, Ujú. hay algo que yo he analizado bastante de todas las veces que pensé que se me iba a morir o mi abuelita o mi mamá o mi abuelito o mis perros o cualquiera, me agarraba mucha desesperación. O sea, era como una ansiedad y una cosa horrible y un no quiero. O sea, como no, no, o sea, en esos momentos no. Y siempre que fue así, donde yo me desesperaba y todo, nunca pasaba nada. Ujú. Nunca pasaba absolutamente nada. En los momentos en que sí pasó, se siente diferente. O sea, es como que, es que es resignación. Sí, Muy extraño, pues, porque yo decía, es que yo no voy a soportar otra vez esta histeria, este dolor, este tal, pero digamos, justo antes de que mi abuelita falleciera, a mí cuando me dijeron, yo dije, este es el momento. Y no fue ese miedo y ese susto y es muy extraño. O sea, siento que cuando la muerte realmente está cerca, como que no sé si es a nivel como energético o de almas que uno hace las paces. Es ujú. como muy extraño, o sea, hay una paz muy extraña alrededor de la muerte. Eh, bueno, no lo vi con cuerda, ya saben que para mí fue como lo más trágico del mundo, pero sí, digamos, se siente mucha paz porque uno dice, ok, o sea, cumplí, ¿verdad? O sea, y esto en momentos donde uno puede decir que sí cumplió con Ujú. esta alma que compartió con uno. Eh, y no sé, o sea, yo es que todas las semanas, todas las semanas tengo por lo menos un cliente que me dice que el perrito falleció o que el gatito falleció. Y Ay, no. entonces es, es muy desgastante, o sea, es emocionalmente bastante agotador porque yo conozco ese dolor. O sea, si fuera que yo digo, bueno, ok, es que soy fotógrafa de animales, pero no me gustan los animales, nada más lo hago como por negocio o lo que sea, yo digo, ay, bueno, y qué mal, ¿verdad? Ay, bueno, de hecho este collar era mi abuelito. Ujú. Este, y, pero yo me identifico tanto con ustedes, tanto, o sea, porque yo sé, o sea, lo que yo siento es lo que ustedes sienten, que entonces para mí cada vez que me dan esas noticias es como si yo lo estuviera viviendo, o sea, para mí es como Sí. tan, no sé, Creo también que es que o sea, no haces las típicas sesiones, o sea, fotos de perros, me explico, no sé, hablo desde mi experiencia con vos. Yo, yo, yo te reservé la sesión porque te digo de corazón, bueno, y creo que te lo dije en el momento cuando empezamos a escribirnos, yo juré que Coco no iba a llegar a los 15 años. O sea, sí, yo no sabía si le iba a poder, y yo soy de las que le hace fiesta. Entonces, a mí me dio pánico planearle algo, porque obviamente ahora vivo pues más lejos de mi familia, etcétera, y mi familia hizo el esfuerzo por venir, ¿verdad? Y porque saben lo importante y lo chiva que es para mí, entonces a mí me daba pánico como hacer un burumbum o qué sé yo, decirle en el Instagram de Coco como que si alguien andaba por tal playa ese fin de semana, hiciéramos algo, lo que sea, porque yo tenía pánico de que Coco no llegara ese fin de semana y no por algo específico, sino como porque a Cuquito le diagnosticaron la bronquitis en febrero y de ahí todo ha sido como pruebas.
o sea, no hay cura, entonces probemos con esto, ok, esto no funcionó, ok, probemos con esto. Y siento que es muy similar, o sea, yo lo veo como si fuera yo, ok, digamos que a mí me diagnostican algo, pero no soy el ser humano que está para este tratamiento, entonces tengo que probar lo que quiero, tengo que probar lo otro, entonces yo siempre estoy como de sentarme y que me expliquen bien qué es lo que le va, o sea, qué es lo que le va a hacer al cuerpo de él, que no quiero que sea algo, por ejemplo, no sé, que le vaya a lastimar otras cosas, o sea, no sé, no sé, no sirvió con estos químicos o estos tratamientos súper de medicina, ¿verdad? Entonces, bueno, vayámonos al holístico, no sé, probemos. Algo alternativo. Exacto, o sea, yo estoy abierta a eso, pero cuando yo te escribí, yo en algún momento te dije, vieras que no sé si Coco va a estar vivo ese fin de semana, y me acuerdo porque vos me dijiste como, no, pero entonces adelantémosla, y yo dije, ok, no, porque, de hecho, yo creo que mi respuesta fue como, no, no nos adelantemos, esperemos que todo salga bien y que él esté bien. O sea, obviamente si, o sea, algo previo hubiera pasado, pues yo creo que tuviera mega escrito, Sí, sí. pero fue como, por eso yo dije como, esto es el regalo, o sea, y no sentí que era como, o sea, porque al final de cuentas soy, bueno, yo y mis seres queridos los que van a ver las fotos, etcétera, pero vos lo viste ese día. O sea, yo hablé con los dos todo el día anterior y fue como, chicos, mañana los van a fotografiar, se tienen que portar bien, principalmente Patacón, que iba a andar suelto, que ama a los perritos. Yo, Coquito, mi amor, usted, sea usted. De hecho, en la reunión que tuve con vos fue como, hey, Coco, el pace de Coco es mucho más lento. Y bueno, fue todo lo contrario, fue de No, sentarme a llorar, de verlo correr no, como, no, feliz. o sea, como yo nunca en mi vida lo había visto correr. A él le encanta la arena, pero vos viste que, o sea, le pegaban la espumita del agua y él corría atrás mío, o sea, Súper y lindo. creo que por eso te digo que no fue una experiencia como de sesión de fotos, o sea, donde tal, yo nunca, o sea, en palabras es como, yo nunca me imaginé que vos ibas a capturar lo que capturaste, Mm, sinceramente. O sea, es muy emocionante y muy emocional porque, porque yo te lo dije el día de la selección, o sea, o sea, yo nunca veo esa perspectiva, porque siempre soy yo la que está detrás del celular tomándoles fotos a ellos. Yo no veo lo que la gente ve cuando me ve caminando con ellos. ajá. Y es muy bonito porque yo tengo, porque es mi vida, o sea, literal es como los fines de semana, ¿qué es lo que hacemos? Ir a caminar por la playa. Entonces, o ir a ver el atardecer, ¿verdad? Entonces, literal, hice con vos lo que yo hago con ellos los fines de semana, pero vos capturaste unas cosas que, te lo juro, o sea, es muy mind blowing, así sinceramente, porque la de Serendipity es, Sí. No, no, es no, es que yo toda, nunca hubiera asociado sí. hasta que lo hiciste y lo vi y mi cabeza hizo cortocircuito y después lo tuve que digerir y decir, claro, o sea, entonces todo me fui para atrás en mi vida, intenté recordarme cuándo me hice el tatuaje, no recuerdo el año, digamos, como para ver en qué etapa de mi vida estaba, pero fue como muy loco, porque de hecho, como vos lo pusiste, es como una película, porque yo no logro entender qué es lo que ve la gente cuando me ve caminando con ellos. No sé, no tengo la menor idea. Soy una Es- madre con dos perros, ¿verdad? sí, pero yo no sé si es porque yo así veo a las personas que tienen perros. O Sí, sea, pero es, tenés, o ay, sea, hola, señorita. Bueno, ya se fue. Eh, porque de hecho, bueno, yo hoy estoy editando esa sesión y, y me cuesta mucho entrarle, o sea, como llegar y sentarme porque no quiero que se termine. O sea, como, no las borre, por favor.
no, no, imagínate, Voy a seguir pagando no, fotos por el resto de mi vida. porque es que en serio es, o sea, cuando uno, bueno, por lo menos hablo desde mi experiencia como fotógrafa. No sé cómo serán los otros fotógrafos, pero eh, es raro porque uno podría decir como, bueno, es que ya, o sea, esas fotos son de mi cliente y ya, y tome y todo bien. Pero a mí me cuesta mucho desprenderme de las fotos, porque son mis fotos. O sea, Ujú. es como yo veo el mundo, básicamente, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo decido dedicarme a esto, eh, porque es que siento que es lo que a mí me gustaría ver, que vean, Ajá, que ven con mis animales. Y es algo que no voy a tener nunca porque solo yo puedo verlo de esta forma, ¿verdad? O sea, yo podría contratar a otro fotógrafo y que lo haga, pero no es mi forma de ver el mundo, es muy extraño, pero entonces, de hecho, hoy también, que tengo, ya me trajeron como mis proveedores las cosas para mis clientes, le escribí a varios, yo como, hey, ya está todo aquí y tal, y yo me senté al frente y yo decía, no le quiero entregar a nadie, o sea, porque es como una parte mía, o sea, esto no existía en este planeta antes ajá, de que una persona dijera, ok, voy a contratarla a ella. O sea, que diera como ese salto de fe porque en realidad yo no les puedo prometer nada. O sea, yo les puedo decir, las cosas van a salir bien, pero no puedo decirles como esta y esta y esta foto es la que vamos a hacer. ajá. Puedo darles como, ok, vamos a intentar hacer esto y esto y esto, que hay ciertas cosas que sí sé que puedo garantizarles, pero cada sesión es diferente porque todas las relaciones son diferentes. Ujú. Todos nos relacionamos diferentes con nuestros perros, ¿verdad? O sea, siempre hay ciertas cosas como muy básicas y creo que mis clientes tienen muchísimas cosas en común. Entonces, para mí es sencillo como relacionarme con eso. Eh, pero hay algo en particular en la sesión de ustedes que es como es muy cinematográfica. Es como, no sé, o sea, ustedes me dirán, yo la tengo que hacer una publicación ya así como Dios manda. Eh, y, pero o sea, como que incluso la pantalla de mi compu se me queda pequeña, o sea, porque ay, Vicente, eh, no sé, a mí eso es una de las cosas que como que me causa un toque ¿cómo se podría decir? Como frustración tal vez de saber que las personas ven mi trabajo en esto, porque es Ujú. muy pequeño, o sea, es muy pequeño. Y por eso también yo tomé la decisión de, ok, vamos a ver el trabajo enorme, ¿verdad? Sí. Eh, Después de eso vas a terapia. exacto, exacto. Pero, pero entonces, no sé, es que la sesión de ustedes tiene como algo. También es que yo tengo una relación como muy estrecha con el mar. Ah, Y el mar para mí es súper sanador, ujú. tiene Pues, como cosas como muy fuertes, entonces el hecho de poder tener perros y el mar, o sea, es que para mí es como una sesión perfecta, tiene que ser en el mar o cerca del mar. Eh, y al ser perrito senior, como que es que todo como que resonaba demasiado con mi experiencia de vida, entonces yo siento que esas sesiones tienen como son mis favoritas, así lo voy a decir, no importa que todos los demás me acuchillen, todos mis clientes que tienen cachorros, pero eh, me, me recuerdan a toda mi vida, o sea, porque siempre he estado rodeada de adultos mayores, entonces como que les tengo un cariño muy especial y este, además sé que el amor que van a recibir es más grande, o ujú. sea, el momento en que bueno, no necesariamente, vamos a ver, eh, pero cuando ellos no están, son tesoros, es lo que nos queda. O sea, hay Ujú. muchas personas,
no sé, a veces a mí me escriben y es como, bueno, voy a pensarlo para más adelante y yo vean, en serio, o sea, aunque no sea conmigo, con quien sea, háganlo, no importa. Pero Ajá, es algo que, digamos, lo que yo hice en cada, digamos, muerte con la que he tenido que vivir es ver fotos. O sea, yo después del funeral de mi abuelita, después del funeral de mi mamá, cuando pasó lo de cuerda, yo me sumergí en las fotos. Yo no sé si otras personas hacen eso, pero para mí es como recordar el paso de esa alma por el planeta. Y, y entonces, de hecho, yo aquí al frente tengo, es que sí, bueno, podría bajarla. Bueno, tengo una foto de mi abuelita con cuerda y yo todos los días la veo y como que en mi mente es como si estuvieran todavía. O sea, que hasta cierto punto yo la siento cerca, más cerca ahorita que en otros momentos, eh, pero las fotografías, no sé si es que también estamos muy acostumbrados a la foto, ¿verdad? O sea, es como todos los días tomamos fotos y es una foto y ya, ¿verdad? Eh, pero también es que siento que yo no hago foto. O sea, llega un punto donde yo siento que es más que una foto, sí, porque es la vida de alguien, es documentar la vida de alguien. Y sí. de qué Por eso, decidió. sí, por eso te digo, o sea, yo hice lo que hago con ellos, usualmente un sábado, y vos capturaste cosas que yo nunca me imaginé, o sea, y no necesariamente, por eso te digo que no son como, o sea, son como momentos que con palabras muy mínimas que yo te dije en la reu anterior, No sé. o sea, yo veía las fotos y yo decía, no puede ser, o sea, porque no tengo que salir yo, pero es eso, o sea, es como la de los pies, digamos, o sea, cosas muy específicas que yo decía, no vamos a lograrlo porque tal vez en mi cabeza yo tenía unas cosas, o sea, una cosa, mi perspectiva, que es ver a Coco aquí, o sea, esa está la perspectiva que yo, cuando yo te dije como Coquito es como ese corazoncito en mis pies, que siempre ha estado ahí, caminando a la par mía, pero desde mi perspectiva son mis pies, vistos desde acá, con Coquito a la par. No las, o sea, yo tengo como demasiado grabado también una que es como, así me ve él, porque es cuando él está detrás mío, que yo voy caminando y él está enfocado. Esa es como, me puedo morir, así me ve él. O sea, entonces es como, son detalles muy bonitos que como te digo, sinceramente, o sea, yo no sabía ni qué esperar y yo iba como sin nada como, hey, hagamos una foto así, o sea, no, yo necesitaba yo lo que quería era que ellos salieran naturales y lo que menos me esperaba era que Coquito iba a tener el día más, con la energía más increíble del mundo y te lo juro, o sea, para mí fue como de sentarme a llorar porque yo dije, él lo dio todo, o sea, él dio el 120% de probablemente sus últimas corridas. No sé si algún día va a volver a correr con esa energía, porque él corre y tiene mini sumis y así, pero ese día lo dio todo. O sea, vos decías, volvámoslo a hacer, corre hacia allá o corre hacia acá, y él volvía a correr. O sea, es que yo no entiendo de dónde logró hacer todo eso que hizo, porque fueron como 3, 4 horas que estuvimos ahí y en serio, ¿verdad? Y yo no sé, o sea, todavía, hasta la fecha, es como, o sea, no Fue, sé, fue no muy, sé, fue, pero, eh, pero sí, o sea, y porque lo veo todos los días y sé que él no es así. O sea, por eso yo te dije, es como su pace va a ser otro ritmo completamente diferente a Patacón. No sé, Coquito a mí me ha enseñado mucho o sea, de tener demasiada paciencia, de hacer todo más relax, ¿verdad? Eh, no sé, a cambiar mi vida en muchos aspectos. O sea, no es como que he tomado decisiones de así, o sea, por él, nada más la vida como que me ha puesto las cosas de alguna manera en un beneficio para él, porque cuando a Coquito le diagnosticaron lo de la tráquea,
recuerdo que las doctoras fue como, no, más bien el calor le ayuda a relajarse y le ayuda con la tos, a que no tenga tanta tos. O sea, creo que fue para, es que yo no recuerdo bien cuándo fue que le hice el primer examen, pero, este, de ahora vivo en Guanacaste. Entonces es como las cosas se han ido alineando para eso. Y recuerdo también que entre broma y broma, cuando Coco salió de sus 700 millones de exámenes de la peritonitis, bueno, nunca salió, o sea, le dieron de alta del hospital y igual tenía que seguir como en exámenes de sangre y los exámenes de sangre iban siendo con más días de diferencia Ajá. conforme él se iba poniendo mejor. Recuerdo como, no sé si fue como que la doc me dijo, bueno, Elena, creo que ya puedes volver en 6 meses, que creo que fue como, ¿verdad? El periodo ya como normal, digamos, para hacer un examen de sangre, después de estar cada 3, 4 días o 2 veces a la semana o una vez a la semana. Eh, Ese día yo me acuerdo que me senté y le dije a la doc, ¿sabe qué, doc? Yo voy a vender todo, me voy a ir a ir a la playa. O sea, ya, esto es. Y o sea, y ahora estoy acá y es como, de alguna manera la vida me ha puesto como en algo de que al fin de cuentas yo también me siento muy feliz porque sé que es algo que a él lo beneficia. Y, y lo voy a seguir haciendo. O sea, las terapias, los exámenes que haya que hacerle, o sea, yo es que no lo dudo, me explico. Si es algo que está dentro de mis manos para darle la calidad de vida que yo le puedo dar, porque me he dado cuenta que, por ejemplo, después de la peritonitis, eso fue hace ya 2 años, yo no pensé que Coco me fuera a durar 2 años después de que pasó por eso. O sea, yo dije, a este mae le va a pasar una mosca por encima y se me va a morir, porque así de frágil Es lo que, veo. o sea, si uno se pone a ver cualquier vientito, ya, ¿verdad? O sea, es que uno no sabe, con ellos realmente uno no sabe. Y yo recuerdo algo que vos me dijiste en esta, eh, bueno, para los que están escuchando que no son mis clientes, que no sé por qué no son mis clientes, pero bueno, yo hago siempre una reunión, como una mini entrevista antes con mis clientes, entonces de esa forma yo puedo como entender un poco más el vínculo que tienen con sus animales y a partir de ahí yo como que dibujo las cosas que se me vienen a la mente con las cosas que las personas me hablan. Eh, y no siempre las fotos son como yo me las imaginé, casi siempre son mejores. Y además, yo trabajo en lugares cero controlados, entonces también no sé qué es lo que va a pasar. Pero recuerdo que Elena sí me había dicho, es que esta tos es lo que se lo va a llevar. Y entonces como que yo decía, puña, o sea, es que esta sesión es muy importante. O sea, todas las sesiones son importantes, pero yo sí decía, ojalá lleguemos a la sesión. Ojalá, o sea, porque es que en serio, con ellos cada día es un regalo. Eso, Sí. ay, me llegó mi otra gata. Auri, venga. No, Y bueno. yo creo que tenés demasiada razón. Digamos, si hay cosas de los puntos, digamos, que hemos hablado, que yo he aprendido de vivir con Coquito es eso, el pace te cambia la vida, tenés que ser más paciente completamente. O sea, a mí una vez la doctora me dijo, piense que está saliendo a caminar con su abuelito de 100 años, literal. Si usted tiene frío, él tiene más frío. Si usted tiene calor, él tiene más calor. Entonces es como, ok, ¿verdad? O sea, eso a mí ya me cambió la vida hace ya varios años, porque Ujú, Coquito lo de la tos, digamos que es diagnosticado reciente, o sea, del año pasado a este, ¿verdad? ujú, Y que se le ha venido dando como ese seguimiento, pero la tos ya existía, pero digamos, fue empeorando al punto donde yo dije, ok, no, ya esto no es normal, hay que hacerle un examen de verdad para saber qué es. También uno entró en la ignorancia, yo, no sé, lo escuchaba toser de vez en cuando y no, ¿verdad? O sea, a pesar de las miles de cosas que le han pasado a Coco, uno piensa que, no sé, es como que ahorita estornude y yo diga, estornudó, todos estornudamos. Y ujú.
y no sé, dentro de un mes sea otra cosa. Pero digamos, la paciencia, el pace, y creo que hay como tres cosas que se unen muchísimo, que es como uno tiene que aprender a ser un poco flexible y como que la resiliencia empieza a generarte cosas porque es como uno tiene que adaptarse a esos cambios porque su vida cambia. Entonces, ellos también siempre van a adaptarse a la vida que uno les dé, o sea, es obvio, pero, pero vos también, uno empieza a notar que uno empieza a hacer ciertos cambios en su vida, ¿verdad? O sea, en muchas cosas, porque de todos tenemos prioridades diferentes, entonces, en muchas cosas, porque ahora vos decías, y yo, bueno, Coco ha sido causal de relaciones que terminen porque los quiero más o sea, cosas que ya ahora para mí no tienen ni siquiera sentido, ¿verdad? Pues, Pero es como esa flexibilidad, creo que el agradecimiento, porque literal yo te puedo decir, yo lo veo ahorita y puedo estar aquí hablando con vos y yo le agradezco al mundo que lo tengo aquí en mis regazos respirando. ujú, Para mí verlo dormir es un placer, verlo comer después de la peritonitis fue un placer, verlo dormir cuando no tiene ataques de tos es un placer, verlo caminar por la playa, o sea, despertarme y verlo a la par mía, yo nada más es como pongo la manita, le siento el corazón y la pancita y es gracias. O sea, a lo que usted le quiera agradecer, no sí, importa, sí, agradezca, agradezca. Y creo que algo que cuesta muchísimo como dueños es estar presentes, total. porque o sea, yo no soy de las que vamos a caminar y ando con el celular en la mano, no. O sea, yo estoy vigilando a mi perro, porque además de que es diminuto, y un carro, una moto, una bici, o sea, aquí ni los monos o sea, creo que los monos van a pensar que es un mono. Entonces, yo estoy presente, yo estoy vigilándolo. ¿Por qué? Porque también Pataconcito, por ejemplo, ama caminar. ¿Cómo yo voy a caminar? O sea, Patacón es uno como que él está todo feliz caminando y te vuelve a ver como diciendo, ay, qué emoción, estamos caminando, ¿verdad? Y cómo yo no voy a notar eso, él me está como, es como la manera de ellos de agradecer y de sonreír y como de dar su amor a uno. Entonces, creo que cuando ya uno está viviendo con un perrito tan adulto mayor, uno tiene que sacar esos ratos para estar con ellos realmente, fuera de la celular, fuera del tele, Y fuera de todo. qué difícil porque, digamos, bueno, a mí me pasa, yo trabajo mucho por mis redes sociales. O sea, mi trabajo es estar al frente de una compu o un celular o una cámara. O sea, siempre es como algo, como un filtro hacia mi vida. O sea, como, ¿cómo lo Sí. explico? Como yo, algo y el mundo, ¿verdad? Pero estoy buscando mi libro donde yo apunté todo lo que yo te pregunté a vos, porque vos me dijiste algo que a mí me cambió la vida y lo hago de ahora en adelante. Y, pero vamos a ver si lo encuentro, aunque lo hice, porque quiero recordar cuáles fueron las palabras exactas que yo puse. Bueno, no lo veo cerca, pero era más o menos de que a vos lo que te daba miedo era como Ajá, que se te olvidara lo que era tocarlo. decirlo, ¿verdad? Cuando Lena me dijo eso, yo dije, Dios mío, o sea, Mm. nuevo miedo desbloqueado, Y porque ahora sí voy a llorar. pensado, nunca había pensado que iba a haber un día donde no iba a poderle tocar el pelito. Mm, O sea, no iba, y me he dado cuenta desde que, o sea, eso hace un mes. Entonces, llevo un mes en que me he dado cuenta como de estos pequeños rituales que yo tengo con él. Digamos, yo cuando lo alzo, siempre, siempre, siempre le toco una pata, pero ah, como que le medio abro la almohadilla y le hago como, o sea, como que le hago así. Siempre le toco la la oreja orejita. derecha, o sea, hago un montón de cosas, pero yo no estaba presente cuando lo estaba haciendo. O sea, no, a ver, sí presente, pero no era
una acción como consciente. Y Ajá. ahora yo llego y lo toco y trato de recordarme cómo es tocarlo, porque es una cosa que yo jamás, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Es cierto, uno se le olvida cómo se sienten en la mano de uno, cómo se siente alzarlo, cómo se siente, y, y de ahí, o sea, Elena, es la realidad de que un día no lo vamos a tener y un día no vamos a poder sentirle el pelito. Entonces, Pero es que es también como ese miedo que me da a mí como de que mi memoria lo olvide, porque efectivamente él algún día no va a estar y terapia voy a ocupar, pero en terapia ya yo estoy. sí, exacto, sí, sí, o sea, todo bien, pero es como, digamos, ¿cómo hago para que mi memoria nada más nunca lo olvide? Ujú, Porque está bien, uno recuerda cosas y te lo digo sinceramente, o sea, a mí también por ejemplo, a mí se me murió mi papá y yo a veces nada más digo, veo videos donde lo escucho y lo veo porque es como, no quiero que se me olvide cómo era la voz de él, ¿verdad? Y como esas cosas, pero sí, o sea, yo, por eso te digo que, o sea, yo cuando me despierto o cuando estoy durmiendo y uno se despierta como para volverse a acomodar en la cama y yo nada más lo siento a los dos, a mí me calienta el corazón, o sea, me hace tan feliz como, ay, aquí ujú. están, qué rico, ¿verdad? Pero siempre como que en mi, no sé, mi psicólogo dirá, no mentira, en mi inconsciente yo siempre los toco, o sea, me estoy acomodando y los toco Ah, sí, 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 yo hacía como eso para con saber, ok, en qué posición están, ¿verdad? Nos estamos acomodando, lo que sea, pero ya después, digamos, ahorita que lo tengo acá es como, ¿cómo hago para decirle a mi cerebro y a mi memoria que nunca olvide esta imagen, momento olvide también. lo que siente en sus manos, lo que huele, porque Ah, creo que sí, todos amamos a los perritos, bueno, a las mascotas, o sea, es como, sí, no, de hecho, Vicente tiene un olor particular porque él es un perrito muy alérgico y toda su vida, o sea, mentira que las personas estas, si se les puede decir personas que lo tuvieron antes, nunca le trataron nada, entonces él llegó a nosotros en el peor estado, ¿verdad? Pero no sé, o sea, yo nunca, y a ver, que llevo muchos años trabajando con animales, que llevo muchas personas entrevistadas, ¿verdad? Antes de una sesión, nadie me había dicho eso, nadie me había dicho cómo es que, o sea, y es que no tengo mi libro, porque yo creo que yo como que textualmente escribí lo que me dijiste, eh, que yo dije, o sea, es que, ¿cómo hacemos para que la misma vida no se encargue de borrarnos eso? ajá, Porque ese es el tema, ¿verdad? O sea, pasan tantas cosas, la vida es tan, no sé, hoy o ayer estaba hablando con mi abuelo, yo le dije, o sea, estamos en junio prácticamente. ujú, O sea, se fue el año, ya se fue el ujú, año. Y así se va la vida. Y uno no se da cuenta que la vida de ellos es muy corta, es ujú, demasiado corta. Y yo en mis redes sociales trato como de hacer mucho énfasis en eso, eh, porque es que ellos primero son un regalo. O sea, solo que estén en nuestra vida ya es un regalo que dura muy poquito. eh, y, y esos detalles que vos decís, o sea, como de llegar y siento que no estamos acostumbrados a estar en el presente. O sea, uno se encuentra 1000 libros. Yo tengo un montón de libros de cómo poder estar en el presente, ¿verdad? Y como realmente vivir, así como lo ujú. hacen ellos, porque ellos viven el presente y punto. Exacto, es como, Entonces, es aprender a vivir como ellos. exacto. Y a mí Diego muchas veces me lo ha dicho, ve a los perros, trate de ser como ellos, porque yo soy lo más ansiosa de este mundo y qué va a pasar mañana y si la sesión y si esto y no sé qué, y en 3 meses qué va a pasar y el otro año y la guerra y no sé qué, o sea, yo soy lo más así, ¿verdad? Entonces, mis animales me traen al momento presente. Sí, Me cuesta mucho mantenerme ahí, ¿verdad? Pero son ratitos
donde yo los veo, los toco, estoy con ellos y los veo y yo digo, ¿qué hice para merecer tener Ajá. este ser vivo al frente mío que, que me ve como si yo fuera lo más maravilloso de este planeta, ¿verdad? O sea, porque Ujú. los veo y ellos aman estar a la par mía. O sea, si Sí. pudieran, estarían siempre Eso conmigo. te iba a decir, a veces ellos inclusive te recuerdan como, hey, véame, porque digamos, es como, yo he visto perritos, o sea, que sus amos llegan y es como que les brincan y les botan el celular y uno se enoja porque te botaron el celular. No, creo que es como, Sí. hey, No, y juegue a mí, conmigo, acarícieme, caminemos, acuérdese que aquí estoy, me trajo. Es como esas cositas que a veces a uno se le olvidan. Yo, de verdad, que esas 4, 5 cosas, no sé, no sé, las he tenido muy presentes en mi vida desde que caí en cuenta que mi perrito ya no era un cachorro y, y me han ayudado mucho como a disfrutarlo. O sea, te digo sinceramente, a veces yo tenía 19 años, sí, me enamoré de él, lo he amado los 15 años que llevo en mi vida, pero de unos años para acá le he dado como, wow, un peso increíble a sus años, a su vida, a cada día que pasa conmigo, porque sí, no es lo mismo. Ya no es lo mismo y ya no es nada más un perrito, mi mascota. No, o sea, te digo sinceramente, solo me faltó parirlo. sí, 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 todos los míos igual. O sea, y qué interesante que toquemos este tema porque creo que es un tema como muy, como medio, o sea, digamos que polémico, ¿verdad? O sea, hay Sí, dos grupos de personas en este por mundo, eso tal vez pensé cuando lo dije también. sí, 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 y exacto. Y entonces ese es el tema, como por qué también uno está como con medio susto de decir, o sea, es mi hijo, es lo más cercano a un hijo que tengo, punto. Y Así que para probablemente mí, que voy a tener. ¿verdad? Entonces, yo a mí me da risa porque el otro día estaba, fue en donde mis suegros, que bueno, mis peces tuvieron hijos, ¿verdad? Ay, yo vi, ajá, yo Entonces, vi. básicamente soy abuela de peces. Entonces algo yo le dije así como, sí, es que tengo nietos, ¿verdad? Y, y me da risa porque obviamente en el momento en que hay como una diferencia generacional, pues uno lo entiende, ¿verdad? Que es como, son peces, ¿verdad? Ajá, Que estoy a otro extremo ya más todavía como más, no sé, abstracto para algunos, pero raro, bueno, ajá, sí, raro. pero es vacilón como, o sea, ¿para dónde vas? Eh, como yo, obviamente, que como trabajo con animales y con personas que sus perros son sus hijos, Ujú, punto. O sea, yo entiendo que no los parimos, yo entiendo, pero desde el punto de vista de personas que la mayoría no tenemos hijos sí, así de sangre, es lo más cercano que tenemos. Yo total. entiendo que es molesto para, para algunas personas que tienen hijos cuando escuchan los términos así y demás, y todo bien, pero yo siento honestamente que eso hace que el mundo sea mejor, porque en realidad no le estamos haciendo daño a nadie, o sea, eh, a veces, y me lo han dicho, es que no, es que chineas demasiado a tu perro, yo, ¿a quién le hago daño? O sea, es un animal que merece absolutamente todo lo que le doy. Merece más, o sea, es como lo que estaba el día Ajá, diciendo, es que no merecen, no, o sea, lo único que merecen son cosas buenas y todo, ¿verdad? Pero el tema este de como verlos como, o sea, es que, no sé, lo son. es algo muy, bueno, y el amor es algo abstracto, ¿verdad? O sea, no Sí, es como una cosa que uno pueda tocar ni nada. Entonces, en el momento en que en las veces que yo me he tenido que topar con gente y no discutir, pero sino como medio debatir, como, hey, ajá, entiendo que yo no lo parí, o sea, pero es eh, mi hijo. pero es Porque lo sí, yo he más, entrado en esa discusión varias veces.
Ah, Y sí, ya sí, es un sí, no, punto yo hay donde familiares y todo que yo digo, ya no mejor me que importa. no, o sea, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Ajá, agree to Pero disagree. exacto, yo siento que es un salto tan grande a nivel, digamos, cultural, Sí, lo que se ha dado en la generación de nosotros, de, de que no es el perro que está amarrado ahí en el jardín, que uno lo ve todavía en alguna generación, o sea, como en gente ya más mayor que vive en ciertos lugares, bueno, no, en todo lado, o en sea, todo lado. uno se puede topar en todo lado, pero eh, pasar de una sociedad así a es mi hijo, Ajá, yo me quedo con él, es mi hijo. yo O sea, también, yo 1000 veces. prefiero vivir en esa sociedad. Y si pudiera tener, tendría más de estos hijos, digamos, pero Sí, por es la calidad de vida que les quiero dar, uno llega a un límite también. O sea, y ya llega uno a un punto donde no me importa, piense lo que usted quiera. O sea, quiere pensar que no es mi hijo porque le estoy diciendo y porque es un perro. Piénselo. A mí no me sí. afecta. Yo voy a seguir tratándolo como un hijo. O sea, es O mi hijo. De hecho, inclusive he tenido cuando estuve cuando estuve en las entrevistas del trabajo donde estoy ahora, fue como tiene hijos. No, pero tengo dos perros que son como mis hijos. O sea, exacto. literal, esa es mi respuesta. Usted piense lo que quiera, pero Ujú. esa es mi respuesta, porque Yo sí, porque lo son. sí, 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 sí. Eh, yo siento que, a ver, y de nuevo, digamos que desde el día uno, en el 2007, que yo dije, quiero tener un estudio de fotografía solo de perros, cuando se me rieron en la cara absolutamente todos los profesores, bueno, no todos, pero la mayoría, eh, a hoy yo puedo decir que ha cambiado demasiado, demasiado, por lo menos en Costa Rica, la tenencia, digamos, de animales de compañía, ¿verdad? O sea, eh, a mí me da mucha risa porque, bueno, vos sabes cómo es mi interacción en el primer contacto en redes sociales, ¿verdad? O sea, para mí lo más importante es el vínculo y punto. Ujú. Entonces, cuando yo digo, como, bueno, me puedes contar cómo es la relación con tu mascota. Todos, todos. Yo tengo pantallazos de todo mundo y es, bueno, es que prácticamente es mi hijo. O sea, todo el mundo dice eso, pero como con un sentimiento de culpa, como de, no sé cómo ella lo va a tomar, ¿verdad? Y yo le digo, o sea, estamos en espacio seguro porque créame que Ajá. lo siento yo. Entonces, todo bien. Pero es muy vacilón porque yo a partir de esa primera respuesta, yo puedo darme cuenta como, bueno, ok, podemos hacer clic, o sea, estamos como en la misma sintonía porque también tengo respuestas de, bueno, y no, es que es el perro de la familia y me gustaría una foto bonita. Y yo, bueno, pero ¿cómo es tu relación, verdad? Y yo sé, cuando yo siento que no hay como un vínculo, que también es válido, ¿verdad? O sea, hay gente que, pues, le gustan los animales, pero no es como nosotras. Sí, exacto. Este, yo sé que, por ejemplo, mi servicio no va a resultarles tanto porque yo me enfoco demasiado en el vínculo. O sea, para mí lo más importante es el vínculo. Eh, y es algo que yo me he dado cuenta que ha cambiado mucho a través de los años. Sí. Eh, siempre ha habido como gente que fue así, pero siento que ahora es más normal, ¿verdad? O sea, es más normal también uno ir afuera y ver a la gente con sus perros y demás. Entonces, siento que eso, no sé, automáticamente mejora la sociedad. Es más aceptado también porque creo que somos más Sí, y exacto. la unión hace la fuerza. Estamos ganando, estamos ganando. Exacto, y no solo como los que no tenemos hijos de sangre, digamos, o sea, siento que igual hay muchas familias que ya ven como parte de su familia a sus mascotas. Entonces por eso te digo que como que todo se vuelve más macro porque es como, ah, no, sí, sí, claro, puedes traer tu perro, o sea, como que ya son parte de, o sea, no es fiesta de solo humanos, ¿no? También traiga sus perros, a veces uno tiene como, o conoce gente, inclusive se vuelven más amigos de que tus amigos de hace 1000 años, porque el vínculo que tienes con tu mascota te hace como, hey, yo quiero ser, o sea, Sí, sí, se sí. volvió mi mejor amiga en 2 meses, Ah, porque exacto.
a mí me pasa, yo siempre, y a mis clientes, a muchos yo les digo, yo es que yo soy muy, muy, muy tímida. Yo soy una persona muy tímida. Pero en el momento en que hay un Un perro. perro, un gato o una conversación, yo soy la persona más, o sea, aquí estoy, todos mis miedos y mis penas y mi timidez y lo que sea desaparece porque nada más es como, ¡ah! Hay un perro, ¿verdad? Ajá. O Y sea, y puedes ya. pasar horas hablando con esa persona, aunque no tenés ni idea quién es, qué hace, dónde vive, o sea, no tenés idea nada de esa persona, pero puedes pasar horas hablando sobre perros o mascotas, digamos, animales, no importa, o inclusive también es como, ay, no sé, o sea, ya es como la vida de uno, o sea, uno puede inclusive hasta llorar con esa persona y la estás conociendo porque estás hablando de tus perros, es súper loco, pero Es creo muy que es muy bonito porque es una forma muy bonita de unirse a las personas. es 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 que es una forma de conectar como desde algo tan Amor, noble, tan lindo, tan sí, exacto, amor. Y es que además son ellos, ¿eh? O sea, sí, es demasiado lindos, son tan inocentes, tan buenos, y como lo decía el día, o sea, es que ellos nada más vienen a recibir amor y a dar amor. O sea, ajá. punto, Creo nada que más. es algo que te hace sentir un calorcito de amor muy bonito porque, o sea, a pesar de que si estás contando una historia triste, uno la está contando desde el amor. Ujú. Entonces es como, no importa, sí, parezco loca llorando, pero te estoy contando algo íntimo y uno no suele abrirse con un extraño solo ¿verdad? Por contar lo que sea, pero con esto sí. Digamos, a la gente que tiene bebés les pasa con otra gente que tiene bebés. O Yo sea, como diría. sea, posiblemente también es como una comunidad como muy así, ¿verdad? Sí, No porque es dentro es de como eso. un tipo de maternidad, es lo que Sí, pienso. sí, es así, punto. Sí, Pero, qué bonito vivir con un senior, yo lo recomiendo a todos, y lo que estás diciendo, qué importante, como a mí me ha tocado, o bueno, nos ha tocado adoptar, perritos seniors porque la vida nos los puso en el camino, ujú, ¿verdad? Pero digamos, yo que tuve la oportunidad de, de ir a territorios aguates, de hablar con Lía y todo esto, o sea, adopten seniors háganlo. en la A manera mí, de lo que se pueda, por favor. yo no sé, a mí, yo he tenido las mejores experiencias con los 2 perritos que he adoptado. Chimichurri fue el perro más agradecido del mundo y Sí, Pataconcito, no, o sea, es que no te puedo explicar, son personajes que te van a hacer el corazón más grande, más noble. Y no digo que Coco no lo hizo, porque sí, no, o sea, yo me derrito y se sí, me sale el amor por Coco, sí. pero definitivamente los adoptaditos y más seniors, creo que te duren 1 año o 6 años o 10 años, este, creo que, ay, no sé, ellos agradecen cada segundo que uno les da. Yo creo que eso que estás diciendo, porque con Ezequiel, que nos duró, sí, un año, eh, que yo obviamente me martiricé, yo decía, es que solo fue un año, y digo, mijo, fue un año increíble. un año increíble, ajá. Entonces, es muy lindo, muy, muy Sí, lindo. Y aquí este señor que tengo no ha comido todavía, entonces dale. yo creo que es hora ya de Ella está ir. haciendo extras también. Todos, todos estamos siendo extras. Está Eh, todo entonces, Lena, demasiado suave, voy a despedirme con Vicente, ay, te va a callar tus. que también tiene la lengua afuera. La lengüita, mi amor. Él, pero ¿por qué no me deja dormir? Este, que demasiadas gracias, Lena, por todo, o sea, por confiar en mi trabajo, por ser tan abierta con tus emociones y estar tan conectada con tus perros, que eso es, no sé, para mí es de las cosas, de las mejores cosas que hay en este mundo, realmente. Y para mí fue un súper honor documentar un día en tu vida, Gracias. ser testigo del vínculo
que muchas personas no creen que existe, ¿verdad? O sea, es como muy extraño que haya gente que nada más todavía no crea que ellos sienten, pero bueno. Em, y les voy a los que nos escucharon, muchas gracias por por, tener por la paciencia. la paciencia de escucharme llorar, reír y demás. Para los que nos están escuchando por Spotify, se perdieron de ver a dos perritos senior, pero bueno, pueden verlos por YouTube. Igual en mis redes sociales voy a publicar la sesión de Elena, los videos y todo. Eh, Fue una sesión realmente increíble, así que los invito a que se den las vueltitas por ahí. Y buenas noches, mi estimada Elena. Gracias, Rebe, por todo, por hacer un trabajo tan lindo, también con tanta vocación y por Ah, invitarnos. claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, te dejo, voy a ir a darle de comer a Vicente, porque Dale. pues ya toca, ¿verdad? Nos hablamos. Muchas gracias.